días a todos. Primero que nada, darle la bienvenida a todos los que están participando el día de hoy en nuestra capacitación Techos de Zinc, Producto y Correcta Instalación. Para los que nos están acompañando por primera vez, queremos darles una breve introducción del equipo HOPSA. Nosotros tenemos más de 75 años de estar produciendo productos de calidad como es el zinc. HOPSA es muy reconocido por sus láminas de zinc, carriolas y demás fabricaciones de metal. Nuestro reconocimiento se debe a la calidad de nuestros materiales. Nuestros materiales los pueden encontrar en nuestras 13 tiendas físicas, en donde a los que no han visitado últimamente las tiendas, los queremos invitar, pues hemos tenido muchas remodelaciones y muchos cambios que estamos seguros les van a encantar. Adicional, tenemos diferentes canales que se acomodan a usted y a sus momentos, como es el canal de WhatsApp, que con tan solo escribirnos al 6550-1921, tenemos asesores a su disposición para hacerle consultas sobre materiales y también tiene a su disposición el tema de cotizaciones y compra online, para que sus materiales puedan llegar a tiempo cuando usted los necesita. Recordarle que nuestras sucursales tienen un horario de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 y sábados de 7:30 a 1 de la tarde. Y en nuestro canal de WhatsApp nos pueden contactar desde las 6 de la mañana. Nuestra recomendación para que puedan disfrutar esta capacitación es conectarse desde una computadora y si están desde el celular, que lo puedan mover en una forma horizontal para poder aprovechar mucho mejor lo que sería la capacitación. La capacitación tiene un tiempo de 60 minutos. Este es el tiempo en donde vamos a estar compartiendo conocimientos con nuestro experto en el tema, señor Esteban Lam. Luego de estos 60 minutos estaremos haciendo una ronda de preguntas que les recordamos y le agradecemos que sus consultas la hagan desde el botón de preguntas. No las escriban en chats porque en chats se nos pueden perder. Para mejor facilidad y poder darles respuestas a sus preguntas, agradecemos lo hagan en la sección de preguntas. Acá les mostramos dónde está. Y bueno, lo más importante es que nosotros como equipo HOPSA nos preocupamos y queremos brindarles productos de calidad. Pero un producto de calidad no se aprecia o no tiene todas sus bondades y beneficios si no son instalados correctamente. El día de hoy vamos a entender y aprender cómo escoger un techo de zinc, cuáles son los diferentes tipos de láminas de zinc que tenemos, cómo vamos a calcular esa cantidad de zinc y carriolas que necesitamos, cómo se debe hacer una instalación correcta y vamos a aprender sobre el mantenimiento preventivo de sus láminas de zinc para que les duren mucho más. Puntos a cubrir, hablaremos sobre techos de zinc, las carriolas, tipos de techo, cómo escoger el apropiado, Super Zinc, que es una apuesta de un techo mucho más delgado, pero con una resistencia muy buena, lo que le trae un material más económico para usted. Componentes accesorios de un techo de zinc, aislamientos reflectivos, cómo calcular el techo de zinc, instalación correcta, mantenimiento preventivo, top 5 aprendizajes y la sección de preguntas y respuestas. Y sin más que decir de mi parte, le damos la bienvenida al ingeniero Esteban Lam, quien es nuestro experto dentro de HOPSA en el tema de techos de zinc. Aprovechen todo su conocimiento. Gracias. Gracias, Liz. Gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos arrancando en este viernes nuestra capacitación, nuestro webinar de techos de zinc. Vamos a hablar de, como dijo Liz, zinc, techos, carriolas y todos los componentes que necesitamos para tener una instalación adecuada con todos los componentes y todas las protecciones de vida, ¿no? Y que nos funcione nuestro techo para el tiempo que nos tenga que durar adecuadamente. Vamos a arrancar, como siempre, por el principio, por lo más básico. Vamos a arrancar por lo que son los techos de zinc, los techos galvanizados, o los techos, digamos, la base del material, es lo que vamos a empezar, ¿no? El material de nuestros techos es un acero galvanizado, lo que quiere decir que está recubierto de zinc,
tiene una capa de protección o una capa delgada de zinc que le da esa protección contra la corrosión y le da esa protección a la corrosión, oxidándose el zinc primero que el acero. Nuestra capa de zinc es G60, la conocemos como G60, eso quiere decir 0.6 onzas por pie cuadrado de material. Esa cantidad de zinc da una proporción o una durabilidad adecuada a nuestro ambiente y no recomendamos utilizar menos de esa cantidad porque en ese momento entonces se reduce también la resistencia al tiempo en la duración del material. En nuestro material, el equivalente en el sistema métrico serían 180 gramos por metro cuadrado, eso es lo que significa G60, pero nosotros garantizamos que ese material, o nuestro material galvanizado de los techos, tiene esa capa. El material de acero galvanizado o el acero recubierto de zinc es el material base de todos nuestros techos, ¿sí? Tanto de los galvanizados como de los pintados que vamos a ver más adelante. Y bueno, ese material galvanizado se obtiene, digamos, en las fábricas, en los molinos donde se produce, introduciendo el metal de acero base o acero negro, se mete en una tina donde el material se baña con una capa de zinc, así como lo pueden ver en este pequeño video que está aquí. Ese es el material base de todos nuestros techos. Importante esa pregunta, ese concepto, porque el material, tanto para el techo galvanizado como para los techos prepintados o esmaltados que conocemos, es eso, acero galvanizado o acero recubierto de zinc. Como les decía, el zinc es un material que protege al acero y lo protege corroyéndose o oxidándose primero que el acero. Ese es un principio digamos, químico, en el cual cuando tenemos dos metales en contacto, como este ejemplo que ven en la pantalla, cuando tenemos dos metales diferentes en contacto, el metal que es más activo, más anódico, se conoce, se va a corroer primero. En este caso es el zinc. En contacto con el acero, el zinc se oxida primero y permite que el acero siga durando por más tiempo. Pero el zinc se va como sacrificando. Es un material o un metal de sacrificio que se va perdiendo en el tiempo y va dejándose, diluyéndose o deteriorándose con el tiempo. El recubrimiento. Pero el material de acero base va durando. Ahora, esto funciona así mientras haya esa capa de zinc. Por eso es importante que la cantidad de zinc que se pone al acero de recubrimiento sea el adecuado, porque si se pone muy poquito o no tiene zinc, entonces la oxidación va a ocurrir rápidamente en el acero y es cuando vemos entonces que se ve ese óxido así rojizo o que se ven las cascaritas del material de hierro que va saliendo. Eso, en ese caso ya el hierro del acero se está oxidando directamente y ya no hay zinc en esos casos. Entonces, ese es digamos, el mecanismo de protección del zinc en la capa del acero. Cuando utilizamos techos prepintados o esmaltados, entonces lo que hacemos es que ponemos dos o más capas de pintura encima de la capa de zinc. Y esto entonces le da una protección adicional al techo galvanizado, lo que permite entonces mayor durabilidad y a la vez le permite entonces dar una estética más, una mejor estética, ¿no? Porque entonces tenemos colores, diferentes acabados mucho más bonitos. Generalmente en nuestros techos prepintados o esmaltados tenemos en la parte superior, la parte que da para el cielo, digamos así, dos capas de pintura, una capa de base, pintura base, que generalmente es una pintura epóxica, y una pintura acabado encima de la base epóxica, que generalmente es un poliéster regular, un poliéster siliconizado, dependiendo del tipo de color que estamos utilizando. Entonces, eso es lo que constituye. En la parte de abajo generalmente solamente hay una capa de pintura, que es la que le da, digamos, un color blancuzco o algún color especial que le pongamos. Nuestros techos o nuestros colores de techos esmaltados vienen en varias opciones. Más adelante les voy a explicar un poquito cuáles son las diferentes opciones que tenemos. Pero básicamente lo principal aquí es el material base de todos nuestros techos es acero con una capa de zinc o lo que se conoce como acero galvanizado. Y encima de eso entonces se coloca la pintura para los que llamamos aceros, láminas de techo esmaltadas o láminas de techo prepintadas. Así como luce una bobina o un rollo de lámina prepintada para formar techos, ¿sí? Un azul en la parte izquierda y blanco en la parte derecha. Eso se va saliendo de esa bobina y con esa bobina entonces se forma, con ese material, se forma la lámina de techo o el panel de techo le llaman también. Ese es el principio básico. Un poquito de referencia sobre las carriolas. La carriola también está hecho de acero galvanizado, el mismo material del que está hecho el techo. Generalmente las carriolas no vienen en material esmaltado, solamente galvanizado, es decir, que solamente se les coloca zinc. Como no están expuestas directamente a la lluvia,
digamos que la agresividad del medio es menor y no necesitan pintura, a menos que uno las quiera poner colores, por ejemplo, a veces se pintan de color madera por debajo para hacerlas ver que se vean de madera, que se ven mucho más bonitas. Sobre todo nuestras carriolas TA, que se pueden embonar y forman cajoncitos así como si fueran 2x4 de madera o tubos de madera, se ven muy bonitos pintados en colores chocolate, colores oscuros, ¿no? Entonces, el material de las carriolas es el mismo material base de los techos, es un acero galvanizado, un acero de bajo carbono se le llama, y el acero de bajo carbono, aquí solamente como un comentario, es básicamente puro hierro, tiene un poquitín de porcentaje de carbono, aproximadamente un 0.25% de carbono, eso es bien poquito, hasta menos a veces. Entonces es básicamente hierro, el acero, ¿no? Pero ese es el material base al cual se le pone el zinc encima, entonces para protegerlo de la corrosión. Y bueno, en carriolas tenemos disponibles desde 2x2, 2x4, perdón, 2x6, 2x8, 2x10, y carriolas más pequeñas de 1,5x3 que se utilizan en estructuras más pequeñas. La manera de fabricar las carriolas es muy similar a la de los techos, solamente que acá como el material es más grueso y hay que cortarlo en tiras y entonces formar la carriola y cortarla al largo que se necesite, ¿no? Básicamente esa es la manera, este proceso se llama conformado por rodillos o en inglés se le conoce como roll forming, y es el proceso ese mediante el cual la lámina se va doblando incrementalmente y forma el perfil en C de la carriola. Aquí lo pueden ver, el perfil en C, tanto de la carriola TA, que es esta que está en el medio, que tiene este pequeño doblez adicional, lo que nos permite, al embonar las dos carriolas, que queden como si fuera un tubo. En este caso, si fuera una carriola de 2x4, queda un tubo cerrado de 2x4, lo cual es muy estético, muy bonito para ciertas aplicaciones. Y bueno, la carriola a la mano derecha es la que conocemos como la carriola de 1,5. Esta sí es una carriola sencilla, en la cual tiene 1,5 pulgadas de ancho el patín y 3, 4 y 6 pulgadas de alto en la parte vertical. Aquí pueden ver cómo las carriolas TA se pueden embonar y formar ese cajón que le estaba mencionando anteriormente, lo cual es muy conveniente, tanto para que no acumule basura, suciedad, no hagan nido las aves en las carriolas, que a veces pasa bastante, y entonces se pueden poner muy bonitas así cerradas, como si fuera madera, y se pueden pintar y quedan muy bonitas. Las carriolas TA tenemos desde 2x4, generalmente en calibre 16, la mayoría, y tenemos disponibles en tamaños ya estándares cortados a ese largo en nuestras tiendas. Desde 10, 12, 14, así en incrementos de 2 en 2 pies, hasta 30 pulgadas, hasta 30 pies, perdón, de largo. Y en algunas sucursales del interior, como Penonomé, Santiago y Chitré, tenemos disponibles en inventario, o sea, stock para retiro inmediato, hasta de 40 pies de largo. También tenemos carrolas calibre 18 en 2x4 de 20 pies disponibles. Esa es un poquito más delgada para una carga que no sea tan pesada o algo que no sea tan complicado. Se pueden utilizar calibre 18 y las carriolas de 1,5x3 también en calibre 16 para utilizar en estructuras livianas, ¿no? De 2 en 2 también desde 10 hasta 24 pies de largo. En la que son carriolas de 2x6, también tenemos de 10 hasta 24 pies. Y las 2x8 y 2x10, sí tenemos solamente de 20 pies o las pueden mandar a pedir a la medida que usted necesita, con entrega bastante rápida desde Panamá. Esto es lo que habíamos mencionado anteriormente, un pequeño resumen aquí. El material base es acero galvanizado, donde tiene esa capita de zinc por ambos lados, que es una capa de zinc G60 disponible para todos nuestros techos. Esa capa de zinc se puede medir y es algo que nosotros generalmente hacemos como control de calidad de todos nuestros materiales. Medimos esa capa de zinc que está encima del acero. Aquí pueden ver en la foto de la izquierda, la parte gris más oscura es el acero, como se ve en un corte en sección transversal. Y esto que ven encima, la parte gris más clara, es, digamos, el grosor de la capa de zinc. Aquí pueden ver unas fotos de la calidad G60 de Hopsa, con este medidor se llama un medidor de espesor de película seca que mide recubrimientos no ferrosos encima del hierro. Se puede utilizar para medir zinc u otros metales no ferrosos encima del hierro, o también se puede utilizar para medir pinturas. Por ejemplo, aquí hay una comparación entre el material de techo de Hopsa galvanizado y un material prepintado de la competencia, donde vemos que la capa de zinc es prácticamente nula. Si tenemos hasta casi 7 veces la cantidad de zinc. Eso es algo muy importante porque es algo que nosotros controlamos todo el tiempo, estamos verificando nuestra materia prima para asegurarnos que venga con la capa de zinc correcta. Eso nos asegura que tenga la durabilidad correcta, si se instala apropiadamente. Así que muy importante eso para que lo tengan en mente.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestra primera encuesta del día de hoy. Una pregunta sencillita para ver de unas cosas que he mencionado varias veces para que la tengan en mente ahí. Vamos con la primera encuesta. Gracias, ingeniero. Buen día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Así es una pregunta facilita, como dice el ingeniero. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. El material base de la lámina de techo y carriola es aluminio prepintado, acero recubierto con una capa de zinc, de hierro negro o acero sin recubrimiento. Vamos a ver, lo mencionó el ingeniero al inicio de la presentación. Varias veces lo dije, lo reforcé ahí para que se lo grabaran lo que estaban escuchando. Es más, digo que era una pregunta prácticamente así. Sí, casi que le dije que esa viene en el examen. Muy bien, parece que sí estábamos ahí. Sí, vamos a darle unos segunditos más, parece que sí. Listo, vamos a darle unos segunditos más para los que no han votado. Bueno, si no ven la sección de votación, en la parte de abajo hay una sección que aparece en los tres puntitos que dice más. En ocasiones se oculta la sección de encuestas. Anímense. Una parte interesante de compartir ahí los conocimientos allí. Muy bien. Listos, vamos a darle finalizada la votación y vamos a compartir los resultados, ingeniero. El 78% nos dice acero recubierto con una capa de zinc. Esa es la respuesta correcta. Muy bien a todos los que mencionaron esa respuesta. Obviamente las otras estaban un poquito distorsionadas para que no las utilizaran. El material base de nuestros techos y carriolas es acero galvanizado, es decir, el acero recubierto con una capa de zinc. Digamos que el que puso de hierro negro y acero sin recubrimiento más o menos tenía la idea, porque bueno, pero le faltó la capa de zinc, porque todos los techos y todas las carriolas tienen acero galvanizado, acero recubierto con una capa de zinc. Pero muy buena la cantidad de respuestas acertadas. Excelente. Así que ya dejamos de compartir y vamos a continuar con la segunda parte. Habíamos mencionado anteriormente cómo escoger el techo de zinc. Nosotros tenemos varias opciones o varios atributos por los cuales podemos utilizar para seleccionar el techo de zinc apropiado para nuestra aplicación o el que se amolda a nuestras necesidades, a nuestro presupuesto. Por ejemplo, tenemos la forma de la corrugación del techo, que podemos tener ahí, vamos a mencionarlas ahora una por una. La capa de zinc es algo bien importante para mantener en mente el color o el material del que está hecho el techo y el calibre, por ejemplo, es un atributo también importante de los diferentes tipos de techos. Esas son diferentes opciones que tenemos para seleccionar uno u otro tipo de techo de zinc. Empecemos por la forma o corrugación. Nosotros en Hopsa tenemos disponible el techo ondulado, que llamamos con ondulación sinusoidal, que es el que llamamos corrugación corriente, por eso dice ahí CC. Es el techo tradicional, más común, el que tiene las ondulaciones así, más o menos como de 3/4 de pulgada de altura. Tenemos los techos canal ancho que llamamos, el F2 y el F3, que tienen diferencia en cuanto a las costillas o a las diferentes formas del techo. Y aquí pusimos para comparar, en esta presentación no vamos a profundizar teja gala, para eso tenemos otras presentaciones específicas, pero si queremos ponerla aquí para comparación, ¿no? De cómo se ve el techo teja gala en escala en función de los otros tipos de techo. Eso digamos que son los diferentes perfiles de techo que tenemos disponibles. Y es lo más importante, ¿cómo quiero yo que se vea el techo? Entonces puedo seleccionar el techo ondulado, como este que vemos en el video, o los techos trapezoidales o canal ancho. Tanto el F2 como el F3 son dos modelos que tenemos disponibles. Todas las láminas de techo tienen esa cobertura que ven allá abajo de 1 metro de ancho, es decir, todas las láminas cubren 1 metro exactamente. Así que ahí no va a haber ningún tipo de problema en ese cálculo. No tenemos que calcular siempre en base a 1 metro. La lámina sí mide un poquito más, 1,10 m, por ahí más o menos, pero lo que cubre ya cuando se hacen los dos traslapes de los dos lados es de 1 metro de ancho. Así que eso es importante tenerlo en mente. El canal ancho F2 es este que vemos aquí en pantalla. Es un techo muy bonito, tiene las costillas un poquito más angostas,
y tiene una superficie plana muy grande, o sea, tiene un porcentaje alto de la superficie del techo o de la lámina de techo es plana, como pueden ver aquí. Eso permite que el agua también escurra muy rápido en este techo, ¿no? La cobertura de desde las dos crestas externas es de 1 metro de ancho también, como les había mencionado anteriormente. El traslape, también importante, tiene en la parte de abajo tiene una pequeña ondulación en la parte superior de la cresta, que permite, o es lo que se conoce como la corrugación anticapilar, que evita que el agua se meta por allí hacia adentro de la otra lámina de techo. En el techo canal ancho F3, es este que podemos ver acá, las costillas o los refuerzos esos que se notan ahí trapezoidales son un poquito más anchos. La altura es básicamente la misma, pero son un poquito más anchos, lo cual le da como un poquito más de volumen al techo también, ¿no? Esta es la peculiaridad del techo F3. La cobertura es básicamente 1 metro de ancho igualmente. Y también tiene aquí, como se puede ver en el detalle del traslape, esa corrugación anticapilar. Esa corrugación anticapilar lo que hace es que crea en medio de las dos láminas un espacio suficientemente grande para que el agua no sea succionada por la tensión superficial del agua en medio de las dos láminas y no penetre adentro del techo. Esa es básicamente la función de eso. Aquí pueden ver, solamente para referencia, la corrugación de la teja gala, básicamente para uso residencial, que también cubre 1 metro de ancho de cresta a cresta, y tiene un perfil ya mucho más ancho, ¿no? más ondulado, y que simula las tejas de arcilla, básicamente. Lo que ya habíamos mencionado, pero lo estamos reforzando aquí, el tema de la capa galvánica, en nuestro caso no escatimamos con eso. Todos nuestros techos son G60, como lo pueden ver allí, es decir, que tienen 0.6 onzas por pie cuadrado de lámina, y permite esa protección básica a la lámina de acero que está en el centro de la lámina de techo, o la lámina de zinc, como la conocemos. Muy importante esto lo medimos y lo verificamos. Digamos que es algo muy importante a tomar en cuenta al seleccionar un techo, pero que en nuestro caso ya está incluido. O sea, es algo que por lo que ustedes no tienen que preocuparse. Cuando vienen a comprar una lámina de techo a Hopsa, usted puede estar seguro que siempre va a estar comprando láminas G60 con protección de zinc G60. Es muy importante. Aquí vemos cómo la medimos, y esta gráfica les muestra más o menos cómo, a medida que tiene mayor cantidad de zinc la lámina, mayor durabilidad de los años de servicio. Esto es una gráfica comparativa donde muestra que efectivamente, entre más gruesa sea la capa de zinc, mayor cantidad de años de servicio va a tener el techo o el producto que esté recubierto de zinc. En nuestro caso, ahí están, digamos, para comparación, la línea donde está el G60 y donde estaría el G90, que sería como que quien dice el siguiente escalón en la capa de zinc en los techos, básicamente. Vamos a entrar ahora en lo que se refiere a el material o el color que vamos a utilizar para seleccionar nuestro techo. Lo primero son las láminas que no tienen pintura, que son las láminas de acero galvanizado, ¿sí? Aquí pueden ver en la superficie cómo se ven los granitos o la superficie de la lámina de zinc. Un techo ondulado y un techo trapezoidal. Ambos son G60. Y tenemos calibres disponibles para techos galvanizados 28, 26, 24 y 22. Digamos que el más popular es 26 siempre, pero mucha gente a veces quiere usar techos más gruesos porque ponen las carriolas más lejos, puede usar 24. Inclusive podemos fabricar techo ondulado solamente en calibre 22, uno de los pocos que pueden ofrecer ese espesor de techo. Una curiosidad sobre las láminas de acero galvanizado, de zinc: hay algunas que ustedes las ven así, que se ven como lisas, y hay otras que las pueden ver así como con granitos, la que está a la derecha. Esta comparación es para entender. Esto se conoce como spangle, o le llaman flor también, a veces a la forma o la apariencia superficial de la lámina de zinc. Eso solamente responde a la forma en que están los granitos de zinc distribuidos sobre la lámina de acero. No tiene ningún efecto, digamos, que una sea mejor que la otra. Lo más importante es que el grosor de la capa de zinc sea el adecuado, y no importa realmente, ambos van a dar la misma protección, siempre y cuando tengan el mismo espesor de la capa de zinc. Así como se ven, hay diferentes, digamos, niveles de spangle. Aquí estamos los dos extremos, digamos así. El que viene cero, que no se ve nada de los granitos, pero hay algunos intermedios que le llaman spangle minimizado o spangle regular, que ya sería lo que ven del lado derecho, que son granitos más grandes, ¿no? Básicamente.
Otro tipo de material que se puede utilizar en las láminas de techo, que ya no serían láminas de zinc directamente, pero sí láminas de techo, es el material aluminio. Nosotros fabricamos techos en lámina de aluminio 3003 H14 en calibre 20. El techo de aluminio siempre se hace en calibre 20, un material más grueso que el de acero galvanizado, porque el aluminio es un material más suave, más dúctil y más flexible, y entonces necesita mayor grosor para dar la misma, digamos, prestación de servicio en el techo. Tenemos dos tipos de lámina de aluminio, la lámina de aluminio natural, es decir, color metálico de aluminio, y tenemos una lámina de aluminio color blanco, como pueden ver ahí, que viene cubierto en ese plástico azul para que no se raye y no se manche tan fácilmente. Pero ambos son excelentes. El aluminio es el techo o el material que más resistencia a la corrosión tiene en cuanto a nuestros materiales de techo, mayor que el acero galvanizado, es mucho más resistente. Inclusive se utiliza con mucha frecuencia en lugares cercanos al mar, básicamente. O sea, donde tenemos un techo cercano al mar, lo más recomendable es usar una lámina de aluminio para no tener ningún tipo de problema. Es un material que tiene una altísima resistencia a la corrosión, ya que ella misma se protege con una capa de óxido de aluminio que es, digamos, impermeable y no permite continuar la corrosión. Más resistente que el acero en este caso. Así que esa es otra opción. Si queremos que nuestro techo nos dure mucho tiempo o va a estar en un área muy agresiva, entonces es recomendable utilizar aluminio, ya se puede ser sin pintura o prepintado. Aquí pueden ver cómo se ve un techo de aluminio por la parte de abajo. Básicamente es un techo metálico y se ve igual, digamos, prácticamente que el techo de acero galvanizado, en el caso de que sea pintado, pero la resistencia es muy, muy alta. También tenemos las opciones de los otros techos prepintados, ¿sí? Ya hablamos de los galvanizados, aluminio, y ahora vamos a los techos prepintados o esmaltados, que también se conocen. Y tenemos ciertos colores, digamos, tradicionales, como el azul que ven aquí en el caballete y el rojo de la lámina F2 que pueden ver ahí en la foto. También de los colores tradicionales tenemos un verde y tenemos un blanco. Esos son colores, digamos, tradicionales de las láminas de techo. Hoy también les queremos presentar algunos otros techos adicionales que tenemos en otros colores que tenemos disponibles, digamos, colores no tradicionales y que generalmente los utilizamos en tejagala o en otros perfiles, pero que se pueden utilizar como láminas de techo de zinc para sus proyectos. Está el terracota, con los colores terracota, que son los dos primeros que están aquí, tanto el liso como el que tiene textura, que le llamamos terra mate. Están los colores grafito, que son los colores chocolates, estos que ven aquí. Está el grafito normal y el grafito mate también, que da una apariencia rugosa mate, no brillante. Y tenemos nuestro top en este sentido, que es el material terra antiguo, como lo pueden ver acá. Es un material que simula el envejecimiento de una teja de arcilla. Es muy bonito en tejagala, pero también se puede hacer en techos no tradicionales, en techos tradicionales, perdón, como el F2, el corrugación ondulada o el F3. En cualquiera de esos tres se pueden hacer estos techos también. Como pedido especial, estos no están en inventario en las tiendas, como los colores tradicionales que sí están en inventario, pero habría que hacer el pedido y se fabrican en muy poco tiempo. Una comparación de los temas de los calibres. Hablamos de colores, hablamos de capa de zinc, hablamos de calibre. Primero, aclarar qué es el calibre. El calibre es un término que se utiliza para denotar o especificar el grosor del material, ¿ok? Pero es un término un tanto peligroso e engañoso, porque no siempre que se dice calibre tal, no tenemos manera de validar o de verificar qué espesor realmente es ese material. Simplemente cuando decimos calibre 26 es una referencia comercial que dice que ese material está en el rango de espesor de un determinado fabricante. Fíjense esta tabla de calibres que está aquí. Aquí hay muchos calibres, del 16 al 27, por ejemplo, y hay muchos sistemas de calibre diferentes. Todas esas siglas que están ahí arriba son diferentes nomenclaturas o diferentes asociaciones o diferentes entidades que definieron un espesor para un calibre determinado. Por ejemplo, en el 26 hay diferentes espesores o valores de grosor en milímetros para un mismo calibre. Entonces es un poquito engañoso o un poquito peligroso decir yo quiero calibre 26, porque si no lo estás midiendo no sabes realmente qué calibre o qué espesor te están vendiendo. Nosotros en Hopsa tenemos establecidos espesores bien definidos para cada tipo de calibre y no mezclamos, digamos, esos calibres. Por ejemplo, para nuestro calibre 26 estándar de Hopsa es 0.45 milímetros.
y nosotros lo ponemos en la factura y se ve allí el espesor del material. Es decir, que no hay manera, si usted quiere verificar el espesor, usted agarra un aparato de medición y mide el calibre de la lámina y va a ser lo que está indicado. Tiene ciertas variaciones hacia arriba y hacia abajo, porque los materiales siempre tienen variaciones de espesor, no todo es perfecto, pero están dentro del rango aceptado. Por ejemplo, el calibre 24, 0.55 milímetros, calibre 22, 0.70, el calibre 20, que se utiliza sobre todo en aluminio, 0.80 milímetros. Esto para los techos. Asimismo tenemos para las carriolas, la carriola calibre 16, que es 1.45 milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importante, uno, claro, utiliza la palabra calibre por sencillez, por facilidad, porque es un término comercial que mucha gente conoce, pero cuando decimos calibre 26 tenemos que estar claros, porque puede haber algún suplidor que diga calibre 26 y que esté vendiendo un material, por ejemplo, 0.40 en lugar de 0.45 que ofrece Hobsa. Entonces, cuando usted compara, tiene que comparar espesores iguales para poder comparar precios y otras prestaciones. Es importante tener esto en mente. En Hobsa les aseguramos, porque verificamos también esos espesores, especificamos eso a nuestros proveedores, de manera que cuando nos llegue estamos con la certeza de que no va a haber ninguna variación considerable. Y si hay alguna variación considerable, entonces ese material lo separamos y lo utilizamos de otra manera. Pero no lo vendemos como calibre 26, por ejemplo. Un 0.40 es como si fuera un calibre 27, digamos así, y usted en el mercado muy fácilmente consigue calibre 27. Nosotros, y lo peor del caso es que no lo llaman calibre 27, sino que dicen que es calibre 26. Así que mucho cuidado con esto porque puede haber algunos engaños en ese sentido. Entonces, hay algunos errores comunes que queremos aquí puntualizar cuando escogemos un techo de zinc. Por ejemplo, pensar que el techo más grueso es mejor. No siempre es así. ¿Por qué? Porque un techo más grueso, por ejemplo, si yo quiero poner calibre 22 porque me va a durar más que el calibre 26. Ojo, eso puede ser cierto en cierta manera, pero no 100%, porque si la capa de zinc de un techo galvanizado calibre 22 es igual a la capa de zinc de un techo galvanizado calibre 26, la cantidad de tiempo que va a durar ese recubrimiento de zinc es el mismo. Cuando el zinc se acabe, el óxido de la lámina de hierro va a empezar simultáneamente en los dos techos. Tal vez el de calibre 22 demore un poquito más en perforarse, en la corrosión avanzar mucho más porque es más grueso, pero el óxido usted lo va a ver al mismo tiempo, digamos así. Básicamente lo va a ver al mismo tiempo. ¿Qué usted tiene cuando usa un calibre más grueso? Usted tiene más resistencia del techo. Así usted puede pararse de arriba más fácilmente y eso va a ser más estable. O puede usar las carrilas un poco más separadas y va a ser fuerte el techo. Pero por el tema de pensar que va a durar más porque es más grueso, no necesariamente es así. Y también hay que tener cuidado con los temas de la instalación, porque si un techo calibre 22 lo ponemos mal o no tenemos prácticas correctas de instalación, inclusive puede dar problemas primero con techo calibre 26 que sí se ha instalado adecuadamente. Ojo con esto. Otro punto número 2 de algunos errores comunes, asumir que todos los suplidores venden el mismo espesor de material y la misma capa de zinc. Eso no es así. Como les comentaba hace un rato, algunos utilizan el término del calibre 26 y ponen un material que saben que es más delgado que el calibre 26 que ofrecen otros proveedores como Hobsa, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado allí, hay que verificar. Si usted no está seguro que le están dando el mismo material, mejor véngase para Hobsa y acá puede estar seguro que le estamos dando el material correcto. No dar importancia, el punto número 3, no dar importancia a la capa de zinc, es algo que nosotros validamos y medimos aquí constantemente para estar seguros que nos están entregando la capa de zinc correcta y que ustedes van a tener la durabilidad correcta en el tiempo. Número 4, no dar importancia a la capa de pintura. Esto no lo hemos mencionado, pero así mismo como medimos la capa de zinc, medimos las capas de pintura que nosotros especificamos. Nosotros decimos, vamos a decir, de 5 a 8 micras de base epóxica y de 13 a 18 micras de poliéster de acabado. Y eso venimos y lo medimos encima de la capa de zinc, quitamos la pintura, medimos el zinc solo y medimos incrementalmente los diferentes espesores para estar seguros que estamos dando el producto correcto. Así que es muy importante eso, porque otros pueden poner menos pintura o no ponen zinc o ponen muy poquito zinc debajo de la pintura y eso obviamente le da ventaja competitiva, pero usted va a tener un problema más pronto que con nosotros. También, por ejemplo, si utiliza el número 5, un material sin pintura, galvanizado, en zonas de alta corrosión, eso va a generarle problemas más rápidamente. Así que cuando tiene zonas muy agresivas, es mejor utilizar material prepintado
o aluminio. En ese caso, si quiere olvidarse de ese techo para siempre, como quien dice, no tener problemas nunca. Yo he visto techos de aluminio de 30, 40 años y están intactos, básicamente. Antes de pasar a la siguiente etapa, quiero comentar aquí un producto que tal vez algunos lo conocen, pero tenemos el producto Super Zinc. Es un material más delgado que el zinc tradicional, pero con una resistencia mecánica mayor. Digamos, el techo 26, calibre 26 tradicional, tiene una resistencia de 30.000 libras por pulgada cuadrada. Y el Super Zinc a veces lo llevamos hasta 80.000 libras por pulgada cuadrada, así que tiene más del doble de la resistencia. Es un acero más duro, más resistente, y por eso lo podemos ofrecer más delgado. ¿Por qué lo ofrecemos más delgado? Para su economía, porque entre menos peso tiene el material o menos peso tiene el techo, menos material de acero tiene y nosotros lo podemos vender más económico. Es decir, este es un material más delgado que el calibre 26, pero más barato también que el calibre 26. Muy importante. Y básicamente lo especificamos con la misma capa de zinc y de pintura que los calibres tradicionales 26. Así que va a tener un mejor costo o mejor rendimiento entre costo y durabilidad. Los precios actuales los pueden ver aquí. Estos son precios a hoy día 6 de octubre de 2023. 1.30 del pie de techo galvanizado y 1.92 el pie de Super Zinc rojo. Está disponible en las tiendas en tamaños estándares, lo pueden retirar inmediatamente. Este material se puede utilizar exactamente igual que otro techo calibre 26. La única diferencia es que usted lo va a ver más delgado. Al ser más delgado hay que tener algunos cuidaditos adicionales de instalación, pero básicamente, fíjense, una peculiaridad que tiene ese techo, por eso es este video que ponemos aquí. Como el material es tan duro, se comporta casi como un resorte. Entonces, a pesar que uno lo pise y lo achurre, él vuelve a su posición o a su forma original. Tiene esa peculiaridad porque es un acero, como les dije, de alta resistencia, casi como un resorte, básicamente. En un techo tradicional calibre 26, si usted lo pisa así, él se achurra y se queda achurrado, básicamente. Entonces, acá podemos tener esa seguridad. Sí, como es más delgado, se puede hundir y si se queda así, uno lo golpea por la parte de abajo y queda sanito como si nada. Lo importante aquí es tener un poquito más de cuidado en la instalación, con unos tablones de madera o algo así, pero usted tiene un ahorro importantísimo en su techo. Así que los invito a explorar esta posibilidad de, si quieren ahorrar en un techo que necesiten poner, esta es una muy buena opción para ahorrar. Fíjense en la diferente disponibilidad de techos que tenemos en nuestras tiendas, ¿sí? Disponibilidad inmediata en las tiendas. En lo que es Super Zinc, aquí está el largo, desde 6 hasta 26 pies. En Super Zinc galvanizado, ondulado y F3, tenemos de ambos. Lo que está en verde son los largos que tenemos disponibles en las tiendas. Tenemos Super Zinc rojo también disponible en las tiendas para que usted haga sus mezclas. Necesito tanta de esta, y va haciendo las mezclas del techo. Y los techos tradicionales, acá del lado derecho, el galvanizado corrugación corriente es el que más opciones hay porque obviamente es el más popular. Y los 26, calibre 26 F2 y los rojos, CC, F2 y F3, los techos trapezoidales tradicionales. Entonces, todos estos techos están disponibles para entrega inmediata, para retirar ya. Usted va a una tienda de Hobsa y quiere 5 láminas de Super Zinc de 10 pies rojo y ahí están disponibles. O de 12 pies rojo en este caso. A ver, no, de 10 también, ahí se funciona. Así que, y si bueno, ya te quiere, no, yo quiero las láminas a una medida especial, ustedes saben que nosotros siempre tenemos también la opción de que nos pida las láminas a la medida exacta de lo que usted quiere. Las quiere de 12 pies, 7 pulgadas, 3/4. Bueno, se fabrican a ese largo, pero en ese caso sí tenemos que fabricarlo y toma algunos días adicionales. No lo puede retirar inmediatamente, como en el caso del inventario estándar disponible en nuestras tiendas. Entonces, un pequeño resumen, ¿no? de todo lo que hemos mencionado de la selección de los techos. Tenemos los techos CC, F2, F3 en las diferentes corrugaciones. Tenemos los colores blanco, rojo, azul, verde o galvanizado o un material aluminio prepintado. Los diferentes calibres disponibles, 26, 24, 22, 20 para el aluminio y el material Super Zinc que es más delgado. Básicamente, el calibre 26 les había dicho que era 0.45. El Super Zinc es 0.25 milímetros, mucho más delgado, pero mucho más económico. Y la disponibilidad, inventario se lo lleva inmediatamente o especial, hay que esperar algunos días dependiendo de dónde hay el pedido, entonces tomará más o menos días por el transporte y la logística de llevárselo hasta donde usted lo necesite. Muy bien, vamos a nuestra encuesta número 2, Natalie. Gracias, ingeniero. Así es. Y vamos a ver, esta pregunta está relacionada a uno de los productos que acabamos de ver, el Super Zinc. Entre las ventajas del Super Zinc tenemos un mejor costo, durabilidad gracias a su capa galvánica,
acero de alta resistencia mecánica o todas las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes, ingeniero. Muy bien, muy Les bien. recordamos que esta capacitación está siendo grabada y que se les enviará al finalizar el día de hoy con todos estos detalles para que puedan ver y también lo puedan tener como material de apoyo, ya sea para sus instalaciones o para hacer una prueba de conocimiento por un certificado de participación el día de hoy. Vamos a ver, Super Zinc. Recuerden, la persona que estaba caminando arriba del techo, ese es Super Zinc, para que lo refresquen. Muy bien, la mayoría de nuestros participantes están bien claritos en las diferentes ventajas del Super Zinc. Creo que podemos ir terminando ya las votaciones. Así es, vamos a darle finalizar la votación y compartir los resultados. Excelente. El 79% nos dicen todas las anteriores, pero realmente, bueno, todas son opciones correctas. Si todas son opciones correctas, el Super Zinc tiene mejor costo, obvio, tiene un super precio. La durabilidad es básicamente lo mismo que un techo galvanizado, o sea, que un calibre 26, gracias a la capa de zinc, a la capa galvanizada. Si tiene pintura, también da la durabilidad, porque los espesores de pintura que ponemos son los mismos que ponemos en un calibre 26 rojo, por ejemplo. Son los mismos espesores de pintura, no va a tener menos pintura. Es un acero de alta resistencia, lo que le permite mayor dureza y esa compensa digamos, la disminución del espesor. Y obviamente la última respuesta que abarcaba todas las anteriores. La respuesta, todas eran correctas, la de todas las anteriores era la mejor, digamos así. Yo tengo varias opciones, varias anécdotas de SuperSync. Tengo un techo que un cliente instaló hace como 10 años en una zona donde estaba relativamente cerca a la costa y el material ha ido evolucionando perfectamente bien, no ha tenido ningún problema, es decir, como si hubiera sido un techo 26 galvanizado. Hay otro cliente que utilizó SuperSync rojo en unas galeras de almacenamiento de productos, digamos, bien corrosivos y el material se ha comportado perfectamente. Es decir, tenemos ya más de 10 años, casi 15 años de haber empezado a comercializar el Super C y no hemos tenido mayores problemas en cuanto a la resistencia a la corrosión. La durabilidad es la misma que usted esperaría de un techo 26, con la ventaja de que el precio es muchísimo menor. Así que la verdad que los invito a revisar esa opción para que ahorren un poquito y cuidemos el bolsillo. Bien, vamos a entrar en esta tercera parte, entonces, lo que son componentes y accesorios de los techos de zinc, ¿sí? Hablamos de las carriolas, que es el soporte o la estructura, hablamos de las láminas del techo, y ahora son los complementos, es decir, los diferentes accesorios y componentes que le dan ese acabado final a nuestra casa o a nuestro proyecto. En Hopsa tenemos todos los accesorios requeridos y lo que no tenemos en inventario lo fabricamos a la medida exactamente como usted lo necesita. Así que es algo que usted debe tener en cuenta para que su proyecto quede bien hecho. Si usted quiere poner un techo y no le quiere poner un caballete feo de esos planos, nosotros tenemos diferentes tipos de caballetes que se amoldan muy bien a los techos y que se ven muy bonitos. Lo primero son las carriolas, lo que ya mencionamos hace un momento. Las carriolas BID, en este caso, las tienen pintadas de color chocolate, así se ven, digamos, más bonitas y tienen mayor durabilidad. Tenemos los caballetes que ya le estaba mencionando, los caballetes, este caballete que se ve aquí a la derecha es el que ya conocen como tipo casita. Este se utiliza para las láminas onduladas, ¿sí? Fíjense que en el borde no tiene saques, está recto, ese se pone directamente sobre las láminas onduladas. Mucha gente le corta el borde ese con tijera y entonces queda totalmente sellado el techo y queda muy bonito. Este caballete que ven acá es el caballete Tejagala, lo tenemos aquí como ejemplo. Tenemos los flashing estándares que están disponibles en las tiendas, que son los que pegan contra la pared. Fíjense que tienen esta manera, este cuadrito que tiene acá arriba es para meterlo a la pared y ponerle mezcla o sellador allí.
y eso queda hermético, metido en la pared para que el agua no se meta entre la pared y el techo. Tenemos las canales, básicamente las canales estándares, que son las canales pequeñas para aplicaciones livianas residenciales, donde están disponibles para entrega inmediata la canal de 10 pies o de 20 pies de largo, 3 metros, 6 metros, y los diferentes accesorios, ganchos para guindar las canales, secciones con bajantes, esquineras, etcétera, etcétera. Todos esos accesorios están disponibles para entrega inmediata. Tenemos también algo muy importante para nuestros techos, para disminuir la entrada del calor a las casas, los aislantes reflectivos. Generalmente se utilizan debajo de la lámina de techo. Si ponemos las carriolas, ponemos la lámina de aislante y eso disminuye la entrada de calor por efecto de radiación y de conducción del techo. Es un pequeño aislante. El principio es que esa capa de aire que queda allí permite el aislamiento térmico y la lámina de aluminio reflectivo refleja la radiación solar y eso refresca mucho los ambientes para que no se sienta tanto el calor de entrada en la residencia. Vamos a ver un poquito de los diferentes techos, cómo calcular el techo de zinc para entonces ver al final los diferentes accesorios adicionales. Ahora vamos a ver, cuando vamos a reemplazar una lámina de techo, simplemente sería calcular o ver la cantidad de láminas que tenemos que quitar del techo o reemplazar. Y las contamos. Como les dije anteriormente, cada lámina cubre 1 metro, así que decimos, bueno, estas 5 láminas las voy a cortar, son 5 metros y compro 5 láminas enteras del largo que necesito. Fíjense que aquí está en el dibujito la longitud L, que sería el largo de la lámina, y la longitud C, que sería la cobertura total. Esa cobertura total, si no, la tengo que medir y dividir entre la cantidad de metros para saber cuántas láminas necesito. Por lo menos en ese dibujo hay 8 láminas de 1 metro, sería 8 metros de largo más o menos. Si voy a construir algo nuevo y tengo unos planos, lo más importante es definir de allí, de esos planos, las medidas que se necesitan, o muchas veces ya tenemos, como quien dice, la gente haciendo la estructura y entonces podemos sacar las medidas de lo que van generando allí en la construcción. Miren este ejemplo que está aquí, tenemos un segundo piso que están haciendo en este caso, de 12 metros de largo de fondo y 8 metros de caída hacia ambos lados, ¿no? Si tenemos 12 metros de ancho aquí o de fondo, entonces necesitamos 12 láminas, obviamente. Si son 11 metros 50, también necesitamos 12 láminas. Es siempre redondear hacia arriba porque si no le va a quedar un pedazo de techo sin lámina. Así que bien importante. Y la distancia que cae, esta distancia es importante en este caso, si ya está construido, medirla real allí, porque no es igual a la distancia plana. La distancia horizontal va a ser un poquito más corta, ¿no? Un poquito más corta. Aquí tenemos láminas de 8 metros, que son 26 pies, 3 pulgadas aproximadamente. Fíjense que en este caso están también distribuidas las carriolas. Aquí las carriolas tenemos que usarlas de 12 metros o podemos usar 2 de 6 metros o dependiendo de las posiciones de las vigas, dividimos las carriolas para que apoyen sobre las vigas y no comprarlas tan largas. Pero en este caso las carriolas serían esta cantidad de 8 metros dividido entre 1 metro. Nosotros recomendamos, la forma usual de poner las carriolas es separadas 1 metro de centro a centro. Así que aquí se necesitarían, como hay 8 metros, se necesitarían 9 carriolas para poner una adicional. Siempre es la cantidad de espacios más 1, porque necesitas una carriola arriba en el caballete. En este mismo ejemplo, viendo cómo calcular las láminas de zinc utilizando láminas estándares, porque muchas veces estamos construyendo, llega el momento, necesito las láminas para forrar el techo, entonces usted puede ir a la tienda de Hopsa y comprar láminas estándares que ya están disponibles para llevárselas inmediatamente y no tener que esperar, digamos, una semana o más pidiendo láminas a la medida exacta. A veces es más sencillo simplemente traslapar un poquito y ponerlas rápido a tener que esperar una semana para esperar la lámina a la longitud exacta. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, esta caída tiene 7 metros de un lado, esto es un ejemplo, y 8 metros del otro lado. Perdón. Tenemos que pudiera hacer esta combinación, no es la única, pero este es un ejemplo de la combinación, una lámina de 14 pies más una lámina de 12 pies, y hay un traslape de 3 pies ahí en medio, que es más que suficiente para que el agua nunca se meta en ese traslape. Esa pudiera ser una opción. Del lado derecho son 8 metros, que serían 26 pies, 3 pulgadas. Pudiéramos usar 2 láminas de 14 con un traslape de 2 pies que también funciona perfectamente. El traslape mínimo en ese caso, entre las 2 láminas aquí, lo mínimo es 1 pie, pero recomendamos por lo menos 2 pies de traslape para evitar o asegurarnos que no haya ningún tipo de
de filtraciones, porque a veces también cuando lo caminan se hunde la lámina un poquito y puede haber algún tipo de regreso del agua, sobre todo si la pendiente no es muy alta. Si la pendiente es suficientemente alta, el agua no va a subir, pero a veces las pendientes son un poquito bajas. Los techos hoy en día más modernos son bastante planos y hay que tener cuidado allí con los techos planos porque se hunde la lámina y se puede devolver el agua. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de láminas totales y esto daría un total de 198 metros cuadrados de lámina aproximadamente. El punto importante aquí es que con láminas estándares que usted puede ir retirar inmediatamente, tiene mayor velocidad, no tiene que esperar, perdón, una semana o algo así para tener su lámina completa. Una palabrita sobre la pendiente. ¿Sí? La pendiente del techo es algo muy importante en nuestros techos metálicos, porque si tenemos una pendiente muy baja, podemos tener ciertos problemas de filtraciones. Nosotros recomendamos una pendiente mínima de 15% para los techos metálicos. Y ahorita les voy a explicar qué significa ese 15%. 15% significa, por ejemplo, aquí está el ejemplo, la segunda línea de la tablita, 15% es un ángulo de 8.5 grados. ¿Sí? En geometría, en trigonometría, eso es lo que significa. 8.5 grados equivale a un 15% de pendiente. ¿Qué significa 15% de pendiente? Que en cada metro de longitud horizontal hay 15 centímetros de longitud vertical. Eso es lo que quiere decir una pendiente de 15%, básicamente. Es decir, este ancho A es la longitud horizontal y este alto H es la longitud vertical. Si esto fuera A, fuera 1 metro, esto aquí sería 15 centímetros. Si esto es 2 metros A, entonces esto acá es 30 centímetros y así sucesivamente. Va aumentando en esa misma proporción. Eso es lo que significa un techo de 15%. Menos que eso es peligroso para las filtraciones. Más que eso, siempre es bienvenido, siempre es conveniente. Ahora, si usted quiere que su techo se vea, y si usted coge un techo de color perra, mate o grafito bonito, un color chocolate, que usted quiere que su techo se vea, entonces póngale una pendiente de 20-25% por lo menos, para que se vea mucho más bonito su techo. Si va a poner una lámina bonita, hay que mostrarla, ¿no? Para que se vea esa pendiente. Y así disminuye también las probabilidades de filtración. Un ejemplo aquí para el tema de la pendiente, si tenemos un techo, queremos poner 20% de pendiente, digamos. Vamos a decir que seleccionamos un techo bonito y quiero que se vea y quiero ponerle 20% de pendiente. ¿Qué largo de lámina que tengo que utilizar? Esta es una pregunta de un ejemplo aquí, ¿no? Para estudiarlo un poquito. Supongamos que el ancho A es de 5.5 metros, ese es un cuarto más el pasillo, digamos así, y quiero cubrir toda esa lámina del techo hasta el alero. Entonces, el ancho A, que lo puedo medir fácilmente con una cinta horizontalmente acá en tierra, como quien dice, sin treparme al techo, el ancho A es 5.5 metros. Entonces, viendo de la tabla anterior, tenemos por cada metro 1.02 metros de largo en la altura vertical. Esto lo sacamos de esta tablita que está del lado acá, fíjense. Bueno, aquí no está el de 20, pero el de 20 también es 1.02. Entonces multiplicamos simplemente 5.5 metros por 1.02 y eso nos da que la lámina debe tener un largo de 5.78 metros de largo. Ahí podemos comparar una lámina estándar que tenga ese largo lo más cercano y cortar un pedacito, o podemos que la lámina vuele un poquito más en el alero y no tiene ningún problema. 5.78 podría ser una lámina de 20 pies, que serían 6 metros 10. Perfectamente tendría como unos 20 centímetros más de volado del alero en ese borde, o lo puede correr un poquito para arriba dependiendo del caballete como queda. Ese es un ejemplo, digamos, para calcularlo. En este caso, es si no tiene el cuarto construido y pues quiere saber cuánto es la lámina. Si ya tiene el cuarto construido, entonces simplemente el soldador le toma la medida de la lámina del techo. Bien, un resumen aquí de los errores comunes al calcular un techo de zinc. Uno, la pendiente muy bajita, 5%, 8%, eso es muy poquito para un techo de zinc. Puede tener problemas de filtraciones, ya sea por los tornillos, por los traslapes, por otras cosas, así que no recomendamos menos de 15%. Otro error es que pongan las carreras muy separadas, ¿sí? Las carreras deben estar a 1 metro 10 como máximo en aplicaciones normales. Más de 1,20 m ya puede tener problemas, así que recomendamos utilizar una separación estándar de 1 metro. Que no incluyo los accesorios, diferentes accesorios, los flashing y todo eso es importante tenerlo en cuenta. No utilizó la medida correcta de la lámina. Acuérdense que la lámina cubre 1 metro, así que eso es lo que tenemos que utilizar. Y que las láminas tenemos que utilizar el traslape mínimo de 1 pie, recomendable 2 pies, 60 centímetros de traslape para las láminas. Vamos a nuestra encuesta número 3.
Así es, ingeniero, vamos a nuestra encuesta número 3 del día de hoy, que dice así. La pendiente recomendada para techos de zinc es un 5%, un 50%, un 80% o un 15% como mínimo. Lo acaba de recordar el ingeniero Lano. Ahí recuerda que ese número. Está facilita. Sí, sí, vamos a ver. Por favor, recuerden que todas sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, no en la sesión de chat. Se lo agradecemos mucho. ¿Cuál es esa pendiente recomendada para techos de zinc? ¿Un 5, un 50, un 80 o un 15%? Creo que hay algunos ahí como que se les resbaló el dedo se les resbaló el mouse y pusieron la respuesta que no era. Voy a pensar qué es eso. Puede ser. Y muchas gracias a los que también están contestando en la sesión del chat. Gracias. ¿Listos? ¿Están listos? Creo que estamos listos ya. Creo que estamos listos. Vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. El 92% nos dice que el 15% como mínimo. Así es, esa es la respuesta correcta. Nuestra pendiente recomendada para cualquier tipo de los techos de zinc que hemos mencionado esta mañana es de 15%. No recomendamos utilizar menos. Digo, se puede usar, pero usted tiene un riesgo alto de filtraciones. Y 50 y 80% eran unas exageraciones ahí para no utilizarlo. Eso también se puede utilizar. En ese caso, 50% es muchísimo, es muy alto, más de 45 grados. Le recomendamos en estos casos siempre 15, 20, 25%. Hasta 30 es un número ya alto ya para techo, a menos que sea una casa, qué sé yo, en boquete, donde queremos ese techo bien, bien vertical, así, muy bonito, con ese estilo, pero también en ese caso se puede usar sin ningún problema. El problema es con el mínimo, porque el techo es muy plano, acumula mucha agua, el agua no escurre rápidamente y se puede filtrar ya sea por un tornillo flojo, por un traslape mal hecho, por un accesorio que no quedó bien instalado. Hay mucho riesgo en ese caso. Bien, ahora finalmente vamos a hablar un poquito sobre instalación, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos básicos de instalación de los techos para cerrar nuestro tema de esta mañana y para que cuando ustedes, ya sea que lo instalen ustedes mismos o contraten a alguien para instalar su lámina de techo, estén pendientes de las cosas más importantes, ¿sí? Lo primero, la seguridad. La instalación de un techo de zinc es una actividad peligrosa, de hasta cierto punto diría yo, riesgosa porque usted está trabajando en un nivel de altura. Cualquier cosa más de 8 pies de alto es altura, considerada altura. Usted tiene que treparse al techo o trabajar en una escalera y todas esas cosas, así que por favor seguridad primero, amarrar esas escaleras seguro, siempre con alguien que lo esté ayudando, no trabaje solo este tipo de actividades y tenga su manera de ser posible, sus arneses de seguridad. Aquí hablamos primero también de lo que son las herramientas de protección y de seguridad, o sea, lo que es el equipo de protección personal, los lentes, los guantes, protéjase del sol y esas cosas así, botas antideslizantes o zapatillas. En caso de techo, a veces no es conveniente las botas porque resbalan en el techo, a veces es mejor una zapatilla y cuida también más el techo, pero importante es que sea anti-resbalante, antideslizante, no una suela dura que se pueda resbalar fácilmente. Y bueno, utilizar las herramientas de corte apropiadas, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que se utilicen herramientas de corte en frío, o sea, tijeras, cizallas, cuchillas así que corten en frío y no material que corte en caliente, porque el material que corta en caliente por fricción deteriora la pintura, deteriora la capa de zinc. Así que es importante mantener eso en mente. Un poquito del tema de protección contra caídas, como trabajamos en temas de altura, siempre es recomendable entonces tener algo que nos proteja si nos resbalamos, sobre todo si estamos utilizando andamios, otro tipo de cosas, utilizar nuestro arnés de seguridad y nos enganchemos apropiadamente, porque si nos resbalamos podemos tener un accidente grave. Así que importante tomar estas precauciones. Lo habíamos mencionado anteriormente, pero lo primero para instalar un techo de zinc es la separación de las carriolas. Recomendamos, perdón, 1 metro de separación. Usted divide la cantidad de largo entre 1 metro y saca la cantidad de carriolas y le tiene que sumar una siempre para empezar en el borde o para terminar el caballete.
Muy importante que cuando pongan estas carriolas, ellas queden a nivel. Si estas carriolas, la parte de arriba, no quedan todas niveladas, usted le puede poner un hilo y se da cuenta. Si una queda más abajo, entonces algo en la estructura de soporte no está bien y eso hay que ajustarlo antes de continuar, porque si no la lámina allí no va a apoyar bien y se va a hundir. Así que mucho cuidado con eso. Perdón, sobre todo en los techos de varias aguas. Eso pasa mucho en los techos de varias aguas, de que tienen caídas hacia 3 o 4 lados, que a veces las estructuras de soporte de abajo, lo que llaman el caballo o la viga, el rafter de soporte, muchas veces no tiene buen nivel y ya lo queda desnivelado. Entonces eso puede traer problemas. Así que es muy importante tener ese cuidado con la estructura de soporte. Número 2, el aislante. El aislante generalmente se pone encima de la carriola para crear esa capita de protección contra la radiación solar. Se puede atornillar o le pueden utilizar unas platinas de metal en los bordes y con tornillos de techo se atornillan a las carriolas y se tensa. Este material esta lámina hay que tensarla allí para que quede sellada y generalmente se le pone tape de aluminio en los bordes para que quede unida y no se levante también. Muy importante, hay aislantes que son aluminio en ambos lados o aluminio hacia arriba y blanco hacia abajo también, que es un poquito más económico. Pero el aluminio siempre debe ir hacia arriba, eso sí es importante. Cuando ya vamos con el material de techo, las láminas de zinc, es importante tener ciertas precauciones en el manejo de las láminas. Si vamos a tener las láminas, digamos, en el sitio del proyecto a la intemperie, lo más recomendable es taparlas con una lona que no permita el paso del agua y separada del piso para que no recojan tierra o si hay una inundación, una subida del agua, no se meta el agua a las láminas. Perdón. Y cuando vamos ya a transportar las láminas, que sea de manera vertical entre 2 personas, así como están viendo aquí, para que las láminas no se le vayan a doblar o a torcer durante el movimiento. Es muy importante este tema de proteger las láminas, porque uno puede pensar y que no, pero si las láminas le va a caer el agua, ¿por qué las tengo que tapar? El problema es que cuando las dejamos a la intemperie por un tiempo prolongado, el agua se mete entre las láminas y si se pasa mucho tiempo con esa agua entre las láminas, eso puede deteriorar la pintura y puede deteriorar la capa de zinc. Así que mi recomendación, téngalas bajo techo, en un garaje o en algún lugar que estén cubiertas de la lluvia hasta que las vaya a usar. Si no las puede tener bajo techo, póngale como está aquí la foto, una lona de protección que no permite el paso del agua y que queden separadas del suelo. La colocación de las láminas ya cuando están listas, o ya empezamos a poner las láminas de techo sobre las carriolas, importante el tema del traslape, en este caso no es traslape, sino simplemente poner una costilla encima de la otra. Fíjense que la lámina de abajo en el video este de aquí pueden ver, este llamamos traslape longitudinal, digamos así, ese traslape o esa ubicación de la lámina debe ser tal de que la hendidura esa que tiene la lámina quede por debajo y la que no tiene la hendidura quede por arriba. Eso más que todo, aquí se ve mejor, para permitir que la corrugación anticapilar quede en la parte de abajo. Esa corrugación anticapilar permite o evita de que el agua pase vamos a decir, de la lámina blanca que está aquí a debajo de la lámina azul, ¿sí? Para ponerlo de esa manera más sencilla. Esa corrugación anticapilar es como un espacio que el agua ya no puede pasar. Fíjense que el agua en espacios reducidos, donde no hay mucho espacio, el agua, como quien dicen por ahí, camina sola. El ejemplo básico es si te agarra un tubito, esos tubitos que usan para sacarle sangre a los niños de los dedos, ¿se acuerdan? Le pinchan el dedo ahí, sale la gota de sangre y agarran un tubito rojo generalmente y lo ponen ahí y la sangre sube en el tubito. Asimismo, en ese espacio pequeño, ella sube solita. En los espacios pequeños entre láminas, el agua camina solita por un efecto o por una propiedad que tiene el agua que se llama tensión superficial. Esa tensión superficial es lo que hace que las aguas formen gotas, por ejemplo. Si usted quiere romper la tensión superficial, entonces le echa un poquito de jabón y el jabón rompe la tensión superficial. Ya el agua no forma gotas cuando tiene jabón. Pero en el caso del techo, ese espacio que está ahí tiene que quedar por debajo de esa manera para que el agua no pase para el otro lado. Muy importante ese tema, no ponerlo al revés, porque si lo pone al revés puede tener un problema de filtración. Y eso también funciona almacenamiento. Ahora les voy a explicar un poquito más de eso. Cuando empezamos a poner tornillos, es importante apretarlos de manera correcta, no sobreapretar el tornillo. Fíjense, arriba están las 3 formas. Muy apretado, daña el caucho, lo rompe. La manera correcta es que el caucho quede templadito ahí, pero no lo sobreapriete. Y obviamente no debe quedar flojo. El cauchito no puede dar vueltas ahí debajo de la cabeza del tornillo porque entonces no está haciendo su trabajo, no está sellando.
Para atornillar, es importante, se puede hacer con una herramienta manual, un cuestión, pero recomendamos utilizar un atornillador. El atornillador permite llevarlo a la posición con una velocidad variable y no sobreapretar el tornillo. Los tornillos se deben utilizar aproximadamente entre 5 a 7 tornillos por metro cuadrado. Eso quiere decir que en cada carriola va a haber tornillos, siempre. En alguna puede haber 3, en otra puede haber 4, o en alguna puede haber 3 y otra puede haber 2, pero más o menos de 5 a 7 tornillos. Así que entre cada carriola, en 2 carriolas juntas, hay 3 y 3 tornillos, por ejemplo. O 3 y 2, o 3 y 4. Eso da 5 o 7 tornillos por metro cuadrado. Importante, si el borde del techo va a estar expuesto a mucho viento, cosas así, entonces a veces es mejor ponerle en todas las crestas o ponerle los tornillos más seguiditos, mayor cantidad de tornillos, para evitar que la lámina se levante con fuertes ráfagas de viento. Para apretar los tornillos, como les dije anteriormente, recomendamos siempre un atornillador. Un atornillador de velocidad variable, no un taladro convencional, digamos, de estos fuertes así de romper paredes, porque ese no tiene control de velocidad. Usted aprieta el botón y eso sigue girando y quita el dedo y todavía sigue girando. Entonces el tornillo se puede apretar más de la cuenta y se puede deteriorar el sello. Así que muy importante, 2500 RPM es la velocidad recomendada máxima, pero que sea de velocidad variable, que usted aprieta el botón, empieza a girar suave primero y después más rápido, suelta el botón y él frena inmediatamente y no sigue apretando, por así decirlo. Importante utilizar la herramienta apropiada. Una vez colocados los tornillos, inmediatamente, por favor, les repito, inmediatamente hay que limpiar el techo. No deje esa basura de los tornillos en el techo, no dejen partículas metálicas sobre el techo, porque esas partículas metálicas tienen acero expuesto y con la humedad del clima, esos pedazos de metal, esas virutas o ese polvillo de metal se oxida rápidamente. Entonces nos hace pensar o nos puede deteriorar la lámina que quedó instalada correctamente. Así que muy importante, fíjense aquí como se ve en el video, terminaron de atornillar la lámina, inmediatamente en el mismo día, una buena escoba o una buena manguera, mangueren y saquen toda esa basura que queda ahí. Eso es limpieza básica y eso tiene que tenerlo cada instalador de techo. Esto es un detalle crucial que usted tiene que verificar cuando le están instalando un techo. ¿Terminaron pusieron tornillos hoy? Sí, límpieme el techo. No, no, hoy. No, a mí me dijeron que eso se tiene que limpiar de una vez y háganme caso, por favor, en esta recomendación. Porque la virutita pequeña esa, si usted no la limpia de una vez, se queda pegada ahí. Y al día siguiente no la sale, o se le olvida, o lo que sea. Y entonces, dentro de 3 meses, usted se sube al techo y que, oye, este techo se está oxidando y ve el poco de partículas de óxido por ahí, pero no es el techo el que se está oxidando. Es las partículas de suciedad que dejaron allí y que después empezaron a oxidar encima de su techo. Eso puede dañar el techo que quedó bien instalado porque no se limpió, simplemente. Así que fíjense lo importante que es la limpieza en todas partes y también en el techo. Fíjense aquí unos ejemplos claramente, ejemplos clarísimos. En la mano izquierda, una lámina de techo rojo, dejaron toda esa basura allí y se oxida. Fíjense que se ve, oye, ese techo se está oxidando, está recién puesto, tiene 2 semanas y mire ya cómo está todo oxidado. Es malo ese techo. No es que es malo el techo, es que no lo limpiaron. Fíjense de la mano derecha, galvanizado, dejaron el montón de virutas de tornillos y también cuando cortan, no solamente la viruta de los tornillos, sino también cuando cortan con flexible. La famosa flexible, esa, la lijadora que le ponen el disco de corte delgadito para cortar las carriolas, para cortar la lámina de zinc si le quedó muy larga, o para cortar una esquina de allá porque lleva una lima o es un techo de varias aguas, entonces usan flexible en lugar de usar una tijera, que la tijera no deja esa basura. Entonces le queda ese montón de bruscas ahí encima del techo y con la humedad esas bruscas se oxidan, ¿sí? Y hacen pensar que es el techo que se está oxidando, no es el techo. Si usted limpia eso inmediatamente, no tiene problema. Ahora, otro detalle, si usted ya terminó de instalar su techo y su vecino está haciendo una instalación, puede ser que cuando estén cortando allá le caiga a su techo del lado acá, así que también revíselo para que lo limpien y no dejen esa cantidad de basura porque le puede caer. A veces el viento lo mueve y se lo echa en su techo y le queda la basura ahí, así que es importante lavarlo o barrerlo inmediatamente. Sobre el corte de las láminas, ya le había dicho, recomendamos utilizar tijeras de corte en frío para los cortes, no disco abrasivo. El disco abrasivo es muy rápido, es conveniente para el instalador, pero le daña su techo, ¿sí? Le destruye su techo porque lo corta con fricción, con calor, y eso no es lo más indicado. Es mejor a veces cortar, pero traslapar un poco más las láminas y dejarlas
entera con el corte de fábrica que estar cortando con lijadora allá en sitio. O cortar con tijera, en todo caso es un poquito más lento, sí, pero el corte queda mejor. Fíjense en la foto aquí cómo queda la rebaba y eso todo quemado en el borde porque se cortó con un disco abrasivo o con una lijadora, como le llaman. Vamos a ver algunos de los accesorios que ya habíamos mencionado anteriormente, los diferentes tipos de caballete. Está el caballete liso, que es el más sencillo, el más económico. Simplemente es una tira de lámina de 60 centímetros, 24 pulgadas, que se pone en la cumbrera del techo. Pero tenemos también para esa misma aplicación los caballetes ya formados, que le dan mejor vistosidad al techo. En este caso, el que tiene los saques para las láminas de techo F2 y F3, se vienen 4 pies de largo, un caballete por cada lámina. Y el de que se utiliza para los techos CC o ondulados, que viene sin los saques porque no son necesarios y viene en 8 pies de largo. Estos son los diferentes tipos de caballetes que le dan mejor estética a su techo. Aquí podemos ver cómo ellos montan con la superficie el caballete F2, el caballete F3, que el saque es un poquito más grande, y el caballete liso, que bueno, es funcional, pero no se ve tan bonito, ¿no? Siempre, si queremos que la casa o el techo se vea bien, recomendamos mejor un techo, pero un caballete con los saques apropiados. Aquí pueden ver otra foto, fíjense cómo embona perfectamente sobre la lámina del techo y queda sellado sin ningún tipo de abertura, o las aberturas son muy pequeñas, ¿no? Porque no se puede sellar, pero es más fácil sellar con esa abertura pequeña que si queda la abertura grande en ese caso. Entonces, resumen de pasos para una correcta instalación. Se colocan las láminas, recordando que los lápices mínimos de un pie, 30 centímetros, es a lo largo del techo, ¿sí? Lateralmente, no hay que traslapar nada, simplemente una cresta, si es trapezoidal, o las dos crestitas ahí del techo ondulado. Siempre va por debajo la lámina trapezoidal que tiene el saquecito ese de la corrugación anticapilar, y por arriba va la que no lo tiene. Los tornillos, importante recordar que el apriete debe ser uniforme, no exceder ese apriete, 5 a 7 tornillos por metro cuadrado, cada 3 crestas, o como este que les comentaba, en el borde de un techo, si hay mucho viento en el área o está expuesto, a veces la lámina vibra, y entonces es mejor recomendable ponerle tornillos cada cresta, por ejemplo, para asegurarnos de que no va a haber vibración por el viento. Muy importante, y yo creo que es lo más importante que tenemos que mencionar sobre instalación. Una vez terminemos de instalar los tornillos, realizar esa limpieza del techo, ya sea de las virutas de los tornillos o de residuos del corte que hayan quedado. Esto es muy importante realizar. Cosas importantes, lo que les había mencionado, no dejar las láminas a la intemperie expuestas, porque el agua se acumula en medio de las láminas, ¿sí? El agua se acumula en medio de las láminas, y el agua acumulada en medio de las láminas no se evapora. Ese es el problema de cuando dejamos láminas así a la intemperie. Las láminas el agua que está en medio de las láminas no se evapora, se queda ahí, y esa agua penetra la pintura, porque la pintura no es completamente impermeable, penetra la pintura y llega al zinc. Cuando el agua llega al zinc, el zinc se oxida, ¿sí? Porque tiene presencia de agua ahí permanentemente, y entonces levanta la pintura. Como el óxido se infla, levanta la pintura y entonces se empieza a despellejar la pintura. Eso es algo que debemos evitar. Si usted va a tener las láminas almacenadas mucho tiempo porque la estructura se retrasó o lo que sea, usted debe tener eso bajo techo. No, pero es que le va a caer el agua. Sí, le va a caer el agua, pero cuando está instalada en el techo, el agua cae y se va y se seca la lámina. El problema es cuando la lámina está así, el agua le cae y se acumula y no se seca. Y esa agua que no se seca deteriora la capa de zinc y deteriora la pintura. En el caso de que no sean láminas, bueno, de láminas de zinc y de láminas de aluminio, puede pasar esto también. Sobre todo en las láminas de aluminio, si las almacenan a la intemperie y les cae el agua, no se corroen, pero se manchan. Igual las láminas galvanizadas, ustedes la van a ver como una mancha blanca. En el caso de la lámina galvanizada se ve peor porque es como un blancuzco, un óxido de zinc que se ve. En el caso del aluminio, la mancha es solamente estética, pero afecta la visibilidad del techo, como pueden ver este ejemplo que está aquí. Esto fue porque las dejaron a la intemperie 2 o 3 semanas, las láminas agarraron agua y se mancharon. No deteriora la resistencia a la corrosión del aluminio, pero sí se ve un poquito desafortunado, ¿no? Fíjense, esta es una lámina de galvanizado que se mancharon. Antes de ponerla ya estaban así, entonces es algo que se pudo haber evitado simplemente protegiendo las láminas de que no se acumulara el agua en el bulto de la lámina. Eso es muy importante. Si ya están así, lo que se puede hacer es que se limpian bastante bien y se le pone una mano de pintura, por ejemplo, o simplemente se limpian y se dejan así. Ya va a empezar su proceso de envejecimiento natural
si no es demasiado profunda la corrosión del óxido de zinc. El otro punto importante que ya lo mencionamos, pero lo vuelvo a reforzar aquí, los residuos de corte de las láminas que no se limpian después de la instalación. Fíjense que en esta foto ahí se ve clarito, o sea, usted puede ver ahí que están las pequeñas virutitas de metal encima de la lámina de techo. Las virutitas de metal se están oxidando porque son pequeñitas y es hierro, y eso se quemó el zinc y la pintura, ya no hay nada que la proteja, y ella se oxida rápidamente encima de la pintura. Eso puede dañar la pintura, si se deja ahí se pela, y cuando lo trata de quitar pegado se despelleja, o sea, se pela la pintura un poquito entonces. Pero usted se va a dar cuenta porque debajo o está la pintura o está la capa de zinc intacta. No es algo que viene del techo, sino algo que quedó encima del techo sin limpieza. Bien, un resumen final de los tips claves de instalación. Tenemos la separación recomendada de carriolas de 1 metro, eso no se nos olvida. La parte de arriba de las carriolas tienen que estar a nivel. La pendiente mínima que recomendamos es de 15%. Evitar el corte con disco abrasivo para no quemar el zinc, la pintura y para no generar ese polvillo. Ese polvillo es óxido es polvillo de hierro que se oxida rápidamente. Utilizar el tornillo recomendado de número 14 por 2 pulgadas, que viene con su arandela de caucho, sello independiente. Más o menos son 5 a 7 tornillos por metro cuadrado. Recomendable utilizar un atornillador de velocidad variable, no el taladro de percusión ese fuerte que no tiene velocidad controlada. Recomendamos utilizar láminas estándares para andar con mayor velocidad. Usted se las lleva inmediatamente, instala sin tener que esperar el corte. Y bueno, cuando lo hace así, el traslape mínimo es de 1 pie. De 1 pie en adelante usted no tiene ningún problema. En ese caso solamente está perdiendo 1 pie de largo, pero vale la pena por la velocidad. Y para belleza y mejor vistosidad del techo, utilizar caballetes formados como los tipo casitas CC, F2 y F3, en lugar de una lámina lisa que se puede usar, pero que es más vistoso el caballete ya formado. Muy bien, vamos a nuestra encuesta número 4, Natalie. Así es, ingeniero, vamos a nuestra última encuesta de día, que tiene que ver con la instalación del techo de zinc, un punto muy importante que lo acaba de mencionar el ingeniero La. Dice así: puntos importantes para evitar, cosas que tienen que evitar durante la instalación del techo: dejar residuos de corte de láminas, no limpiar, sobreapretar los tornillos, instalar sobrecarriolas que no se encuentren alineadas o a nivel o todas las anteriores. Recuerden que son puntos importantes que tienen que evitar. No, y mira, aquí vamos súper rápido, súper bien, vamos. Vamos a dar unos segunditos más para que terminen, pero yo creo que ya aquí ellos pueden seguir con la presentación, ingeniero. Están prestando bastante atención, se nota. Sí, sí, sí. ¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. El 94% nos dice que todas las anteriores. Excelente. Vamos Eso súper es. bien. Y la verdad que todas las anteriores. Hay que tener cuidado con todos estos puntos. Se sobreaprietan los tornillos, se puede dañar el caucho y por ahí se puede meter el agua. Si dejamos esos residuos allí, obviamente se van a corroer encima del material, nos pueden deteriorar el techo. Y si las carreras no están a nivel, la lámina se hunde, pueden pasar muchas cosas diferentes. Así que todos estos puntos son importantes a tener en cuenta y evitar durante la instalación. Así que muchas gracias por la participación en esta última encuesta. Ya la última, por hoy no lo vamos a hacer más preguntas, ya por hoy ya todos están pasados. Bueno, vamos ya para finalizar a nuestro tema de mantenimiento preventivo. Esto va a ser bien rapidito para entrar entonces al periodo de preguntas y respuestas, que veo que hay unas preguntas bien interesantes ahí. Hay varias maneras y esta es una de las preguntas que veía, alguien estaba preguntando cuál era lo más efectivo contra la corrosión. Hay diferentes métodos. El recubrimiento metálico ya lo estamos utilizando porque es lo que significa la capa de zinc encima del acero, ese es el recubrimiento metálico. Los recubrimientos orgánicos o pinturas, que son la protección adicional que ponemos en los techos esmaltados. Ahora, eso es algo que usted también puede hacer como mantenimiento cuando ya tiene un techo existente, como este que ven aquí.
que ese techo, si no está perforado, solamente se está empezando a corroer, ya está empezando a ver puntos, entonces usted puede hacer un tema de pintura, que es mantenimiento preventivo, antes que tenga una perforación, ¿no? Entonces, lo más importante en esos casos es hacer inspecciones regulares, intervalos de tiempo regulares, una o dos veces al año, para que usted esté viendo cómo va evolucionando el techo que usted instaló, ¿sí? Y usted pueda tomar medidas de acción a tiempo, no esperar que ya salió, como quien dice, el problema grande, se le está metiendo el agua porque no lo vio a tiempo. Así que lo más importante es eso. Y el mantenimiento preventivo más sencillo y que hay que hacer regularmente es la limpieza del techo. Así como se limpió el primer día para eliminar las virutas del techo y eso, lo hacemos también, lo debemos hacer regularmente y es algo que se puede hacer regularmente, se debe hacer regularmente para evitar condiciones de corrosión en el techo. Subirnos aunque sea una vez al año, dos veces al año, limpiar hojas acumuladas, basura acumulada, parece mentira, pero hay muchas cosas que se acumulan en el techo y uno no pensaría, pero hay basura que se queda en el techo, hay una hoja que se queda ahí y entonces esa hoja le puede generar corrosión con el tiempo. O tierra, del mismo polvo, la tierra se va acumulando en el techo, a veces uno sin saberlo, ¿no? Así que todas esas cosas hay que removerlas. Y esto es una pelea contra la corrosión, que es esa acción electroquímica entre el material y el medio ambiente. Es un proceso natural, la corrosión es un proceso natural y que va a ocurrir sí o sí, ya sea en los techos y en todas partes la corrosión va a ocurrir, porque es un proceso natural, eh, eh, digamos que surge naturalmente. Es imposible detenerlo, lo podemos hacer más lento, pero no lo podemos detener 100%. Entonces, aquí está el procedimiento de mantenimiento de techo sugerido, ¿sí? Revisión visual una vez al año, limpieza de toda esa clase de hojas, suciedades, sobre todo si en las canales también, si tiene canal instalado en el borde de su techo, que no se está acumulando el agua y que no se está acumulando la suciedad, la tierra, las hojas, etcétera, etcétera. Si ya hay algunos puntos de corrosión, hay que limpiar y ponerle anticorrosivo como el óxido rojo a las pinturas, limpiar con cepillos o lija y quitar esos puntos de óxido para limpiar esa superficie, ver si hay tornillos flojos por ahí, apretar tornillos o si hay algún tornillo que se le dañó el sello, quitarlo y poner un tornillo nuevo. Esas son cosas importantes que tenemos que estar haciendo regularmente. Si hay puntos de oxidación, como les dije, limpieza y colocación de anticorrosivo a los tornillos o a esas zonas afectadas. Si es necesario o queremos estar más seguros en los tornillos, por ejemplo, podemos aplicar un poquito de impermeabilizante a los tornillos. No recomiendo ponerle mucho porque el impermeabilizante, aunque sea del mismo color del techo, se va a ver diferente con el tiempo, entonces van a ver como los manchones. Así que si queremos aplicar un impermeabilizante a todo el techo, es mejor aplicarlo, perdón, si queremos aplicar impermeabilizante que tenga una función genérica, entonces aplicarla a todo el techo parejo para que se vea mejor y aplique mejor función, ¿no? Pero si solamente lo queremos hacer puntualmente porque el techo está bien, entonces poner encima de los tornillos solamente o en los puntos donde pueda haber filtraciones. En lo que se refiere a pinturas, hay muchísimas opciones que usted puede acercarse a Hopsa o a ver los diferentes productos disponibles. Básicamente los sistemas de pintura funcionan en tres grupos, digamos las pinturas base o los anticorrosivos base, que son pinturas que tienen pigmentos y propiedades anticorrosivas para detener un poco la corrosión, para hacerla más lenta, no para detenerla completamente, sino para hacerla más lenta. Tenemos el otro grupo de pinturas que son, digamos, de relleno intermedia, es decir, para separar el metal del ambiente. Esos son los que le dan grosor a la pintura, serían como esas segundas manos, que puede ser también del anticorrosivo. Y tenemos la tercera parte de las pinturas, que son los acabados. Los acabados lo que hacen es proteger contra la acción del sol, permiten también dar color, el color que queramos, o sea, la parte estética, y permiten también sellar la superficie y que no entren los contaminantes en contacto con el metal, que es lo que genera la corrosión. Entonces hay muchos tipos diferentes disponibles en nuestras tiendas para cada presupuesto y para cada aplicación en particular. A veces usted, bueno, yo solamente quiero poner anticorrosivo, pero cuando ponga anticorrosivo es bueno siempre ponerle un poquito de acabado para proteger el anticorrosivo, porque el anticorrosivo generalmente no es bueno contra el sol y se puede deteriorar rápidamente, así que es muy bueno o utilizar una pintura que tenga ambas cosas, hay algunas que son 2 en 1, 3 en 1, que tienen ambas propiedades, o utilizar un anticorrosivo y ponerle encima algo que lo proteja del sol. El anticorrosivo protege la corrosión, pero él se deteriora con el sol también, así que hay que tener cuidado. Muchas veces pensamos que con una mano de minio rojo es suficiente y el minio rojo expuesto al sol se va rápido, o un epóxico expuesto al sol se va rápido, se deteriora, se degrada rápido y no cumple su función. Aquí lo que yo recomiendo es, bueno, utilizar
las recomendaciones de los diferentes fabricantes de pintura, que ellos saben mucho de estas cosas, y pueden utilizar varias opciones diferentes, dependiendo de los presupuestos y de las aplicaciones. En el caso de los impermeabilizantes, como les decía, los más recomendables para tornillos son los que se aplican puntualmente a la cabeza de los tornillos para evitar que se meta el agua por el sello. Eso se pueden utilizar, son los que vienen así con tubos para calafatear. Hay uno de máster también que se llama para proteger los tornillos exactamente. Y si ya queremos, si el techo ya tiene algunos años y queremos darle una protección adicional, entonces una buena mano de limpieza anticorrosivo y encima le ponemos una capa de impermeabilizante de algunos de estos que ven aquí que cubre entonces completamente y genera una capa impermeabilizante en su techo. Eso es algo adicional ya para techos, digamos, que estén más avanzados. Se puede poner desde el principio también, pero son diferentes opciones ya al gusto de cada uno. Todo esto es mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nuestra parte de preguntas y respuestas. Antes, un pequeño resumen de los principales aprendizajes que nos gustaría que se lleven en el día de hoy. La capa galvánica o recubrimiento de zinc es el factor más importante para la durabilidad de los techos. Si no tenemos esa capa de zinc, no va a durar el techo. Se recomienda techos galvanizados G60 o superior. Nosotros todos los ofrecemos G60. Tenemos algo de G90 disponible en ciertos calibres muy especiales, pero eso es pedido especial. Y esa selección del techo puede depender entre varias cosas, ¿no? La corrugación, el color, también el material. Si queremos un techo de mayor resistencia, utilizaríamos, por ejemplo, aluminio, que ese no vamos a tener nunca problemas de corrosión. El punto número 2, cuando vamos a calcular la cantidad de láminas de zinc, hay que considerar el largo de las láminas, el traslape ese que queremos entre las láminas para usar láminas estándares. Importante la pendiente de 15%, que no sea menos de eso, es lo recomendable. Y utilizar ese material, como les dije, de inventario nos permite hacer los trabajos más rápido y no tener que esperar que esté listo el material, ¿no? Se debe evitar almacenar las láminas a la intemperie, por el tema de acumulación del agua, ya lo mencionamos. No debe cortar las láminas utilizando discos abrasivos porque se pueden corroer rápidamente. Y después ese calor daña el zinc y la pintura, ¿no? El zinc y la pintura. Y siempre, muy importante, el último punto ya, cuando terminamos de instalar la lámina de techo, colocar o limpiar perfectamente para evitar corrosiones prematuras. Muy bien, entonces vamos con nuestras preguntas y respuestas. Natalie, todo tuyo. Gracias, ingeniero. Antes de empezar, queremos recordarles que esta capacitación está siendo grabada y se les enviará al finalizar la tarde el video de esta capacitación para que puedan ver todos los detalles y adicional un link con una prueba de conocimiento que consta de 10 preguntas, de las cuales deben tener correctas mínimo 7 para poder tener este certificado de participación por el día de hoy. Ustedes tendrán hasta el 17 de octubre para responder estas 10 preguntas, hasta las 7 de la noche. Luego, 2 semanas después de dar respuestas correctas, en la última semana del mes de octubre se les enviará un correo notificando que pueden retirar su certificado en la sucursal que solicitaron. Pues una de estas preguntas es justamente en qué sucursal ustedes quieren retirar este certificado de participación. Por favor, les pedimos que todas sus consultas las pasen a la sección de preguntas y respuestas, no en la sección del chat. Así podemos consultarle mucho más rápido al ingeniero Lam y así no se nos pierdan en la sección del chat. Así que, ingeniero, sin más, empezamos. Tenemos varias consultas de nuestros participantes el día de hoy. Una pregunta del señor William Delgado, ahora que acabamos de ver la parte del método de la corrección. Nos dice cuál es el método más efectivo. ¿Qué pasa si él utiliza una pintura base y luego una pintura de acabado? O si él puede utilizar o dejarla así solamente con el minio, o hay pinturas que vienen 3 en 1, si funcionan, uno para el acabado. ¿Cuál sería el mejor método? Está en silencio, ingeniero. Gracias, perdone. Sí, lo más recomendable es utilizar las dos pinturas separadas, digamos, la base, que es anticorrosiva, y el acabado encima. Eso es lo más recomendable. Ahora, eso es un poquito más costoso, toma un poquito más de tiempo. Hay algunos productos que tienen ambas propiedades, digamos, en uno. Hay 2 en 1, 3 en 1. Se pueden utilizar, son buenas y son probadas por los fabricantes de las pinturas, pero van a tener menos prestación, un poco menos prestación que cuando la utilizamos por separado, porque cuando lo usamos por separado va a tener mayor capa de pintura, el anticorrosivo va a hacer su trabajo directamente y ponemos el acabado encima. Es decir, depende más que todo de presupuesto y del tiempo que dispongamos.
Recomendable utilizar el sistema completo, separado la capa de anticorrosivo y de acabado, pero si queremos hacerlo más rápido a un costo menor, podemos utilizar el 2 en 1 o 3 en 1. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Michael, lo del ángulo del techo, ¿tiene la cantidad de agua y el tipo de canal? No tiene que ver con el tipo de canal, realmente no, funciona para lo mismo. El 15% de pendiente funciona para todos los techos que hemos visto aquí, el ondulado, el canal ancho y el otro. No tiene que ver particularmente con un tipo de techo. Sí, es para los tres. A menos que sea Tejagala, para Tejagala recomendamos 20-25%, pero eso lo vemos en la presentación de Tejagala. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Misael, ¿cuál es la medida estándar para un volado de techo de una casa? El volado me imagino que es lo que sobresale, ¿no? Lo que sobresale Me del techo. imagino también, sí. Generalmente esos andan entre 60 centímetros y 1 metro, el alero, digamos, es lo que se conoce como el alero. Eso depende del retiro de la casa, porque hay veces que digamos, en el pasillo de la casa, eso tiene una medida ya definida por el límite de propiedad, pero lo usual es entre 60 centímetros y 1 metro. Eso es lo usual. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Sergio, el caballete tipo F2, ¿con qué se sella? ¿Se puede poner espuma? Se puede utilizar espuma en la parte de abajo. Hay que tener cuidado porque la espuma, como es expansiva, se va a tender a salir por las pequeñas rendijas que quedan allí. En ese caso se puede cortar después un poquito y pintarlo, pero yo lo que haría es ponerle una línea interna que quede separada del borde. No importa que se vea la rendija acá en el borde si adentro está sellado, ¿no? Esa es una manera de sellarlo apropiadamente. Poner la espuma lo más arriba posible hacia la cumbrera para que no se salga por las rendijas entre el caballete y la lámina de techo. Gracias, ingeniero. Sí, teníamos varias consultas de eso. También nos preguntaban sobre qué se hace con ese espacio que queda entre el caballete y las láminas de zinc, si se le podía aplicar silicón. Sí, es muy sencillo, se puede tapar allí con espuma, con silicón, bueno, dependiendo del tipo de caballete que estén usando. En el caso del F2 y F3 que tiene los saques, ese permite que quede más sellado. Ahora, el otro punto es que las láminas que están debajo, usted puede tratar de pegarlas lo más posible para que no quede abertura en la parte de arriba. Sella ahí primero y entonces encima pone el caballete y ya no tiene que preocuparse por el caballete. También se puede utilizar, por ejemplo, las láminas, la cinta esta de alumán, que es como una cinta adhesiva que viene con un adhesivo bien fuerte y arriba viene de diferentes colores. Esa lámina se puede pegar entre las dos láminas de la cumbrera, sellar eso ahí y entonces arriba poner el caballete y ya el caballete no necesita ponerle más nada. Se puede, o sea, hacer el sellado antes de poner el caballete. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Pena, ¿es recomendable sobreponer un techo nuevo sobre uno viejo? Se puede hacer, se puede hacer, obviamente el techo nuevo siempre tiene que quedar por debajo si va cayendo así, ¿no? Si este es el nuevo, tiene que quedar debajo. Si el nuevo es arriba, entonces tiene que quedar por arriba. Tiene que ser de la misma corrugación, es lo recomendable para que no queden agujeros allí o aberturas por donde se pueda meter algo. Si tiene suficiente pendiente, no se va a regresar el agua, pero sí es recomendable que sea de la misma corrugación, de la misma forma. Y también se puede hacer ponerle una línea o dos líneas de silicón entre las dos láminas para asegurar el sellado ahí, ¿no? Y que el agua no se regrese por capilaridad hacia arriba. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Gilberto, ¿se podría solicitar techos en forma de arcos metálicos que cubran de un extremo a otro el ancho de la casa? O sea, como si fuera estos techos que hemos hablado el día de hoy no se suministran en forma curva. Tenemos otras opciones en proyectos especiales en los cuales pudiéramos hacer techos curvos, pero techos curvos que van apoyados sobre carriolas. Hay diferentes tipos de techos curvos, los que van, como dice el señor, de extremo a extremo de la casa, que es como un arco. Eso se utiliza mucho para galeras, esas cosas así. Eso le llaman techos autoportantes. Y están los techos curvos que son más que nada, techos están encima de las carriolas y no van en el aire, como quien dice. Así que, pero eso no tiene nada que ver con lo que hablamos el día de hoy. Podríamos, si tiene algún proyecto especial, escríbanos al WhatsApp y nos comuniquen, que me manden la información acá y ahí podemos atenderlo en esos proyectos especiales. Gracias, ingeniero. Nos consulta el señor Leopoldo. Las láminas
Tragaluz, F2. Bueno, primero nos consulta si tenemos, y la otra consulta es cómo se instalarían. Bueno, cuando se ponen tragaluces siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de las filtraciones. Lo más conveniente cuando es en las casas, lo más usual es que se ponga en el extremo, en el alero, en el pasillo, por ejemplo. Y en ese caso, la lámina coincide perfectamente con la lámina de metal, así que sería cuestión de ponerla, si va por debajo, ponerla por debajo como un pequeño traslape y atornillarla entonces alrededor para que haga su trabajo de dejar pasar la luz y no pasar el agua. Gracias, ingeniero. Tengo consultas con relación a tiempos de mantenimiento y tiempo en que le salen óxido a las láminas, que es un poquito difícil, ¿no? Depende del lugar. Pero nos pregunta el señor Jorge Ramón, ¿cuánto tiempo debe darle mantenimiento a una pintura impermeabilizante a una lámina de zinc esmaltada nueva y sellar los tornillos que se instalaron en esas láminas? Hay que subirse al techo 1 o 2 veces al año. Si usted lo instaló este verano que pasó o lo está instalando ahora mismo, en 6 meses, 8 meses, hay que subirse de nuevo y hacer limpieza porque usted no sabe qué se puede ir acumulando en un momento dado, ¿sí? Eso es importante. O sea, el principal mantenimiento es inspección, verificarlo y si hay algo de suciedad y cosas así, limpiarlo. Es muy probable que no tenga ningún problema, eh, pero sí hay que revisar los tornillos. Usted va viendo los tornillos. Si hay un tornillo flojo por vibraciones o por expansión térmica, que se haya aflojado un tornillo, apretarlo o sellarlo. Eso es importante hacerlo y eso se da cuenta simplemente viéndolo. O sea, tiene que subirse al techo y revisarlo periódicamente. Ya les digo, entre 6 meses a un año, todos los años subirse, si posible 2 veces al año para revisarlo. Y en ese caso, el tiempo de la oxidación es muy difícil esa respuesta, pero a veces sale en 2 o 3 semanas porque no limpiaron el techo. Me explico, y eso no tiene que ver con la calidad del techo o con el material del techo, sino con una instalación deficiente por el simple hecho de no haber limpiado cuando terminaron. Porque esas partículas quedan ahí y se oxidan. Entonces eso, si usted lo detecta, si usted se sube al techo al mes que lo instaló, usted lo detecta de una vez y es cuestión de limpiarlo en ese momento y puede que en ese momento no haya pasado nada grave todavía. Pero si no se sube al techo hasta dentro de 3 años, entonces va a ver, oye, todas esas partículas que estaban al inicio, que no me di cuenta, porque no me subí al techo, no lo vi, entonces esas partículas dañaron la pintura porque se pegaron a la pintura, entonces cuando usted lo va a limpiar se pela la pintura y en ese caso ya hay que entrar con pintura y reparación del recubrimiento del techo. Todo depende de qué tan avanzado esté, pero mi recomendación, siempre que instalen un techo nuevo, súbanse y revisen eso de que lo limpien. Eso es muy importante. Si usted no lo pudo hacer y se acordó un mes después, bueno, súbase de una vez a revisarlo a ver cómo quedó, porque ahí te se da cuenta, ves las virutitas todavía oxidadas encima del techo. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Abrego, para cambiar la pendiente, ¿hay que subir el nivel del muro para reinstalar carriolas? Así es, no hay otra manera. Si el techo tiene muy poquita pendiente, hay que subir o bajar. Y eso implica que hay que cambiar la mayoría de las carriolas, desafortunadamente. Hay un sistema de techo que funciona para pendientes más bajas. No lo estamos cubriendo en esta capacitación. Lo vamos a tener en una capacitación posterior, que es el techo Standing Seam, pero que aplica básicamente para techos un poquito, digamos, 200, 300 metros cuadrados, porque es un techo un poquito más costoso, porque hay que hacerlo en sitio. Y entonces, pero ese permite, digamos, instalarse en bajas pendientes, 10% hasta 4% acepta ese techo. Pero eso lo vamos a cubrir en una capacitación posterior. Estén pendientes porque ese viene por ahí antes que termine el año. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor del Río, ¿qué tipo de garantía es la que damos con relación a las láminas E60? ¿En qué consiste esa garantía? Y el tiempo de fabricación tanto de las láminas de aluminio como el supercinto. Las láminas de aluminio hay que fabricarlas a la medida. Ese no se tiene en inventario. Voy a empezar por el final. Eh, Generalmente toma como una semana la fabricación, dependiendo de dónde haya que llevarlo y todo lo demás, pero básicamente como una semana en promedio. El SuperSync tenemos disponible en algunas tiendas, así que usted puede acercarse o puede escribir en el WhatsApp y preguntar dónde hay láminas de SuperSync en inventario y las puede retirar inmediatamente. En cuanto a las garantías, nosotros garantizamos que nuestra capa de zinc es E60, eso puede estar 100% seguro. Y nuestra garantía obviamente depende o es una garantía comercial de que el material cumple con las especificaciones que estamos indicando, pero la durabilidad del techo al final es muy difícil garantizarla si no se hace una instalación adecuada. Entonces esa parte es muy difícil de darle un tiempo definido. Lo que sí podemos garantizarles es que cumplimos con esas especificaciones que indicamos y que si el techo se instala apropiadamente va a tener una durabilidad correcta.
Gracias, ingeniero. Nos preguntan el señor Vergara, debajo del caballete, ¿cuánto debe ser ese espacio de separación entre la lámina del zinc en un techo de 2 aguas? Ya que una vez él instaló un caballete liso y se estaba metiendo el agua de lluvia cuando soplaba la brisa. Sí, lo que pasa es que el caballete liso, como es plano, es liso, lo que hacen es que lo doblan a mano, pero si era un canal ancho, por ejemplo, queda un espacio entre las costillas y la parte de abajo del techo. Entonces, lo recomendable ahí es utilizar un caballete con saques, o sea, el caballete F2 o F3, para que siente sobre la lámina y no se meta nada por ahí. O el mismo caballete liso, hacerle cortes con tijera y doblarle esa pestañita para que cierre el espacio que queda ahí, ¿no? O ponerle espuma entre el caballete liso y la lámina de techo, es un poquito más de trabajo. Pero sí, la única manera es que quede sellado completamente para que no se meta el agua. No, o sea, el caballete tiene una medida estándar de 24 pulgadas, 60 centímetros. Hay gente que compra la lámina entera de 48 pulgadas y pone un caballete más largo, más ancho, para evitar eso. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta ese el caballete liso porque no, o sea, es muy difícil hacerlo que se vea bonito en el techo, ¿no? Si es más que todo para una galera o algo así, o si es para una casa, mejor utilizar los caballetes ya formados. Gracias, ingeniero. Nos preguntan si la lámina de zinc color tierra se vende por metro cuadrado. Por metro lineal, Todas se venden por metro lineal. sí, por metro lineal todo, y creo que las tenemos disponibles ahí en la página web, pueden ver los diferentes colores y los precios, Natalie, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ingeniero, nos preguntan la pendiente y distancia que debe tener el canal al borde de la lámina para evitar empozamiento y desbordamiento de agua de lluvias. Del canal al borde, ¿será el canal de recolección de lluvia o el canal del techo? No estoy muy seguro de entender esa pregunta. Me imagino que debe ser el canal de lluvia, ajá, un canal de metal. Repítela, por favor, para ver cómo es que... Pendiente y distancia que debe tener el canal al borde de la lámina para evitar el empozamiento y desbordamiento de agua de lluvias. Ok, el canal que recoge el agua que cae del techo, es el que llamamos canales o caños, en Chiriquí le llaman caños, por acá le decimos canales básicamente, por donde el agua pasa o cae para llegar a los tubos de PVC y bajar al drenaje. Ese canal tiene que tener por lo menos 0,5% de pendiente, 1% de pendiente. Eso es como digamos, 1 centímetro cada 10 metros. Es muy poquito, o sea, es una pendiente pequeña. Cuando esas canales se desbordan, perdón, 10 centímetros en 10 metros. Cuando esas canales se desbordan es porque se tapan los bajantes, porque le caen hojas y las hojas tapan los bajantes. Generalmente es por eso, no porque no tengan la pendiente, aunque algunos los hacen plano, ¿no? Y cuando usted lo hace plano sin pendiente, lo que tiene que hacer es con los mismos ganchos darle la inclinación para que el agua corra, para que el agua no quede, o sea, tenga tendencia a irse hacia un lado. Ahora, en mi experiencia, la mayoría de esas canales de lluvia se desbordan y se chorrean es porque se tapan los bajantes, es decir, porque no nos subimos a tiempo y limpiamos la canal para que no se acumulen las hojas. Eso es lo que tapa las canales, no porque no tenga pendiente. Gracias, ingeniero. Nos consulta el señor Sebastián. Al cortar las láminas con flexible o polidora ocasiona más corrosión. ¿Cómo se daría el mantenimiento después de ese corte? Ok, no lo recomiendo, pero lo que se habría que hacer es, después de cortar con eso, número uno, eliminar las rebabas, porque hay veces que el corte queda con rebabas, ahí queda un pedazo de lámina doblado para abajo, ahí eso hay que quitarlo. Y habría que lijar el borde cortado para quitar el óxido o la pintura quemada y entonces ponerle una mano o dos manos de anticorrosivo a ese borde que va a quedar expuesto. Eh, Esa sería una manera. No lo recomiendo, recomiendo cortar con tijera, pero si lo hace así, o sea, hay que lijar y quitar lo que está quemado ahí básicamente o lo que está ya oxidado por el calor y ponerle pintura de protección para que dure un poquito más. Ahora, recuerden que lo peor de ese caso no es lo que queda el borde de la lámina quemado, sino el montón de polvillo de metal que quedó por ahí esparcido y que se va a empezar a oxidar. Entonces eso hay que eliminarlo, limpiarlo, barrerlo, sacarlo del sistema para que no quede por ahí haciendo daño. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Serrano. ¿Es necesario sellar los tornillos recién puestos? O sea, cuando el zinc está nuevo. No debería ser necesario ponerlo. Si está bien puesto el sello está bien apretado el tornillo, que el sello está funcionando, no debería ser necesario sellarlo. Pero si ya lo están poniendo
y te quiere un poquito más de tranquilidad, usted le pone un poquito de sellador en la cabeza del tornillo, ahí alrededor del sello solamente. No un manchón de brochazo de impermeabilizante, Un sino pegote un ahí. poquito de sellador ahí alrededor del tornillo para que no digamos que haga el trabajo adicional, proteja la perforación esa. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Miranda, ¿cuál diferencia o cuál lámina es mejor entre el F2 y el F3? Bueno, a mí me gusta la F3, pero hay gente que le gusta más la F2. Realmente no hay una mejor que la otra, son simplemente dos formas diferentes. Digamos, la F2 es como más fuerte, la F3 es un poquito más flexible, pero como tiene los dobleces un poquito más en esquinita, más angulares, se ve mejor. No hay una mejor que la otra, las dos hacen el mismo trabajo, simplemente que es una forma diferente. Gracias, ingeniero. Nos consultan, ¿existe algún costo adicional para pedidos especiales en las medidas o algo por el estilo? Nos pregunta el señor Adams. No estoy seguro, me parece que puede haber un pequeño cargo adicional en ciertos tamaños, en ciertos modelos, eh, pero no es mucho significativamente hablando, si recuerdo bien de los precios ahí, de la estructura de precios. Gracias, ingeniero. Consulta con relación a los traslapes, pero no de zinc, sino de tejagala. Y nos preguntan por el lateral, el señor Iván. El lateral, Traslape o correcto entre las láminas laterales de tejagala. sea, no debería tener que traslaparla más que una ondulación, o sea, la última ondulación de una queda encima de la otra y eso es todo, eso no es necesario poner dos, por ejemplo, simplemente la última y usted cuando pone dos tejas, una al lado del otro, le tiene que dar la cobertura total desde el centro de la grada de la izquierda al de la derecha, tiene que darle 2 metros. Si le da 2 metros está bien traslapada, si le da menos, tiene demasiado traslape. Si le da más, tiene un hueco entre las dos láminas. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Arias. ¿Se puede cambiar el tornillo de zinc, pero en el mismo hueco meter el tornillo nuevo? Sí, perfectamente. Hay que tener un poquito de pericia, digamos, para eso, porque a veces es difícil hacerlo coincidir. Eh, sí se puede perfectamente. Pero es decir, estoy pensando en el hueco de la carriola. En el hueco del zinc, sí, hay que usar el mismo hueco de la lámina. O sea, no hacer otro hueco adicional, sino meter el tornillo por el mismo hueco de la lámina de zinc. Lo que pasa a veces es que no coincide con el hueco en la carriola y hay que perforar la carriola de nuevo, pero la carriola no le pasa nada si tiene dos huecos. El zinc sí le pasa, la lámina de techo, pues, sí puede tener problemas al tener dos huecos arriba. Gracias, ingeniero. Consulta del señor Enríquez. ¿Qué pasa si él solo pinta con un impermeabilizante y no pone un anticorrosivo? Bueno, va a tener menos protección contra la corrosión debajo. Lo que recomendaría, si no le quiere poner anticorrosivo a todo el techo, ponga el anticorrosivo a las zonas que pueden tener más corrosión, a las zonas de tornillos, a las zonas de cortes, donde haya habido algún tipo de trabajo adicional, y encima entonces el impermeabilizante. El impermeabilizante lo que hace es mantener el agua afuera, como lo dice su nombre, pero no va a agregar protección contra la corrosión a la lámina. Por eso es que es bueno poner un poquito de anticorrosivo adicional en ciertas zonas donde puede ser necesario. Ahora, si el material es totalmente nuevo y todo está intacto, entonces el impermeabilizante se puede poner directamente solo. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Marcos, ¿el tiempo en donde se le da un mantenimiento al techo galvanizado y al aluminio son por igual? Sí, el tiempo es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que en el aluminio usted definitivamente va a tener menos problemas, pero siempre es bueno inspeccionarlo mínimo una vez al año para buscar algún tipo de problema que pueda pasar por ahí arriba y que no se ve desde el suelo. No es importante hacer esa inspección. Pero al final va a ser mucho menos lo que tenga que hacerle el aluminio. Más que todo es sellado de los tornillos, básicamente, que es el único lugar donde se pudiera meter el agua. Gracias, ingeniero. El ángulo mínimo para evitar esa reentrada del agua por capilaridad. ¿Existe alguna tabla o La capilaridad no respeta ángulo. La cómo se capilaridad, calcula? Nos preguntan. no hay manera de parar la capilaridad. Fíjese que cuando usted toma agua de pipa, esa pipa está ahí arriba a 20 metros en la palma y esa agua subió por la palma. Eso es capilaridad. Y fíjese el ángulo que tiene esa palma vertical completamente. Así que la capilaridad no la para nada. No hay ángulo que pare la capilaridad.
Por eso es importante, y en el tema del techo, el 15% mínimo no es para evitar la capilaridad, es para que el agua fluya, el agua del techo fluya rápidamente, pero eso no va a parar la capilaridad, no la va a parar. Lo único que para la capilaridad es espacio, un espacio mayor, un área abierta. En el caso del traslape entre una laminita y la otra, tiene ese huequito por debajo y ahí el agua no pasa por allí. O si hay un traslape que tiene poca pendiente, si usted tiene poca pendiente y hace un traslape así, aquí pudiera haber capilaridad. En ese caso, yo lo que recomendaría es poner encima de la lámina de abajo una línea de sellador, de silicón o de algún sellador bueno, y entonces la otra lámina encima. Eso sí puede romper la capilaridad porque no hay por dónde pasar el agua. Pero no, la capilaridad no la para nada. Gracias, ingeniero. Nos pregunta si tenemos el equipo de medir el espesor de metal a la venta. No, desafortunadamente no lo tenemos a la venta. Vamos a pensarlo, es una buena idea. Natalie, tomemos nota, a ver si Sí, traemos. pues sí. Ingeniero, nos preguntan el mejor método para aplicar ese impermeabilizante en el techo, brocha, Siempre, rodillo. siempre que pintamos metales, es preferible con brocha o rodillo, porque la pintura queda mejor adherida al metal, al sustrato, en este caso el techo. Cuando usamos pistola convencional, como esa que se usa para pintar los carros, la pintura cae muy suavecito sobre el metal y como que no hay ese efecto de mojado de la pintura sobre el metal tan eficiente como cuando se hace con brocha y rodillo. Así que yo recomiendo brocha y rodillo antes que pistolas de aire, ese tipo. Además que la pistola de aire genera mucha neblina y puede afectar a otras personas. Gracias, ingeniero. El señor Samudio nos pregunta, tiene un árbol tirando hojas, pero él no lo va a cortar, no lo quiere cortar. ¿Qué tipo de lámina es la más recomendable? Yo tengo uno igualito, pero que no me lo dejan cortar. Yo lo hubiera echado abajo ya, pero no me lo dejan cortar. Las hojas son terribles y a veces están lejos de la casa, pero las hojas caen de todas maneras acá donde uno, ¿no? Digo, si se usa aluminio es más resistente. El problema de los árboles de las hojas es que se acumulan en las canales, así que ahí contra eso no hay escapatoria más que la limpieza. Digamos, no va a haber una lámina de techo más fuerte que la otra, o mejor, más resistente que la otra contra las hojas, sino simplemente la limpieza. Todas van a tener el mismo problema de acumulación y más que todo de que tapen las canales y se acumule la basura. Gracias, ingeniero. ¿Qué pasa cuando, nos pregunta el señor Gilberto, qué pasa cuando a la lámina de zinc se le observan manchas de óxido, pero por la parte inferior? A veces pasa por tema de humedad, cuando el techo tiene poquita pendiente, hay condensación por la noche que no tiene aislante, el techo, la parte de abajo del techo se pone muy fría y entonces hay humedad, el agua se genera ahí. Eso es algo solamente estético, no tiene un problema si es esa que estoy pensando, no es un problema de corrosión y que se va a perforar el techo por eso. Se puede pintar y con eso se soluciona el problema. Pero sí, son manchas, digamos, si es por debajo y se instaló bien y no tenía nada al principio y después le salió, es temas de humedad, de mancha o algún tipo de microorganismo que pueda estar por ahí. Eso es algo solamente estético, limpieza y pintura para solucionar. Gracias, ingeniero. Nos preguntan materiales y procedimiento óptimo para sellar, pero traslapes longitudinales de las láminas de zinc en el caso de que se esté metiendo el agua de lluvia. Sí, eso pasa generalmente por poca pendiente. Digo, se puede poner, igual que dijimos hace un rato, sellador por debajo de la lámina de abajo. Hay que verificar que la corrugación anticapilar esté por debajo, porque puede ser eso también. Y en el caso extremo, si ya no hay manera sigue teniendo el problema, lo que puede hacer es poner estas cintas adhesivas, que creo que le llaman alumbán, se pone desde la parte de arriba hasta abajo en todo el pegue de las dos láminas para asegurarse. O un flashing que tape la junta, ¿sí? Desde arriba hasta abajo y que el agua caiga en las otras canales del techo y no en esa canal. Gracias, ingeniero. Nos pregunta uno de nuestros participantes que su casa tiene más de 20 años, lo pregunta el señor José, eh, pero está en el área, bueno, de Brisas de Arraiján, que si tendremos ese techo disponible. ¿Cuál? ¿El de El baja modelo pendiente? de techo, sí, me imagino, bueno, lo más óptimo es que si nos puede consultar al 6550-1921, nos mande fotografías y verificamos el tipo de modelo de techo que tiene, porque si tiene la zinc de más de 20 años. Sí.
Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Carlos. ¿Existe algún producto de rápida aplicación para revestir las láminas muy viejas, para evitar filtraciones y goteras hasta que llegue el verano para el reemplazo? Bueno, están los impermeabilizantes, pero el tema ahí es que hay que limpiar bien, porque si la lámina ya está deteriorada, tiene ondulaciones de corrosión y cosas así, entonces puede que no quede bien sellado. Si lo puede ubicar rápido, eh, con impermeabilizante se puede resolver, o con las bandas estas de Alumban se pueden sellar áreas si está roto o hay algo expuesto por ahí. Impermeabilizantes o Alumban. Sí, eso sería lo más recomendable. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Marcos, ¿cuál es el tipo de techo que le podemos recomendar más fresco cuando las temperaturas están muy altas? Eh, la diferencia entre el techo de metal y otros tipos de techo es que el metal se calienta más rápido, básicamente. Sí, porque si comparamos, por ejemplo, un techo de metal de zinc con un techo de fibrocemento, el techo de fibrocemento, digamos, va a demorar más en calentarse, sí, porque tiene una masa allí de fibrocemento, pero también va a demorar más en enfriarse. Es decir, que cuando el techo de zinc le pega el sol, él se calienta rapidito, pero si se va el sol, se enfría rapidito. Entonces, digamos que son diferentes comportamientos. Ahora bien, en ambos casos, lo más recomendable, porque en ambos casos va a ser básicamente la misma entrada de calor, es poner un tipo de aislante debajo del techo y cielo raso, obviamente. El aislante reflectivo es algo que elimina o disminuye bastante la transmisión de calor debajo del techo. Eh, y si ya usted quiere alguna solución definitiva o más permanente, lo que pudiera hacer, si ya el techo está instalado, es poner un techo adicional con nuestro sistema de termoláminas, que pone una lámina de foam encima del techo viejo y encima pone una lámina de metal nueva, y entonces ya tiene un techo sándwich instalado en sitio. Eso lo pueden preguntar también a través del 6550-1921 para que les dé mayor información. Y ese es un trabajo adicional que se puede hacer. Y con eso sí, obviamente, como tiene un aislante más fuerte, 2, 3 pulgadas de grueso de arriba, eh, impedir el paso del calor. Ahora, si es un techo nuevo, entonces pudiera utilizar un techo tipo panel sándwich desde el principio, que tiene mucho mayor aislamiento térmico. Gracias, ingeniero. Gracias a todos por acompañarnos. Con esto hemos finalizado nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Le estaremos enviando la información al finalizar del día. Así que cualquier consulta, con mucho gusto al 6550-1921. Ingeniero. Sí, muchas gracias. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Espero que hayan servido estas pequeñas recomendaciones, y estamos a la orden para cualquier consulta posterior a través de nuestro sistema de chat. Ahí nos pasan las preguntas y cualquier cosa adicional con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho y que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.